Es cierto que el físico-culturismo pesado está muriendo, Es una tontería. Y como entrenaban antes. Esto, ahora lo recuerdo. Ahora va a dar mucha vergüenza. ¿crees que hay dependencia psicológica de la química? Sí. Por supuesto, El estiramiento entre series, ¿qué opinas de eso? No. no hay que poner a prueba el cuerpo sin motivo. ¿Qué opinas del uso de farmacología en mujeres? Me parece terrible. Amigos, hola. Hoy tenemos como invitado a Alexander Fyodorov, el hombre con los brazos más grandes en nuestro físico-culturismo competitivo, una estrella del físico-culturismo ruso, y la primera persona de nuestro país que fue al concurso Mister Olympia. Sasha, hola. Hola, Saña, gracias por invitarme. Hoy discutiremos varios temas interesantes y habrá muchas preguntas. Sí, muchísimas. Déjame que... Intentaré responder lo más posible. Veremos cómo sale. ¿Es cierto que el físico-culturismo pesado está muriendo? Sabes, últimamente no me gustan las frases que dicen en los entrenamientos. Acabar con el tríceps, hay que matarse en el entrenamiento, eso es lo que está muriendo. No, creo que lo voy a decir de otra manera. Se vuelve menos espectacular, por eso da la impresión de que se vuelve menos interesante. Por eso es que existe esa frase de que está muriendo. Es una tendencia, sí, existe. Sabes, simplemente antes cuando era niño recuerdo que quería parecerme mucho a Arnold. Bueno, porque es un hombre guapo, atlético. Ahí en la playa lo ves caminar, ves el video y todos lo miran, ¿sabes? Como si fuera un personaje de cuento y todos quieren parecerse a él. Y si ves a todos los que competían con él, ¿quién competía con él? Todos eran guapos, realmente guapos. Y ahora, si ves, uno está chueco, el otro visco. Tengo otra pregunta para ti que surge de la primera. Mira, estoy viendo la línea de los años 2000, ahí está el año 95, el año 2005 toma el 10. En principio es cuestión de gustos. Sí, todos son bonitos y parejos. Tú ahora, ¿De qué nivel estás hablando? Vamos, entendámoslo de una vez. el nivel de presentación, no. El nivel de presentación existe. Sí, hay campeonatos como el de San Petersburgo, Moscú, Rusia, el Mundial y Mister Olympia, sí, Mister... Olimpia. Mira, sí, Mister Olympia. Si hablamos de los torneos, en general eran muy interesantes en esos años y existían conceptos como el de ser un referente, sí, o sea, un estándar, ciertos valores. O sea, el líder era el líder, sí, tenía que ser así de como que Así, un diamante. un diamante, sí, exacto. Eso sí, realmente existía, estoy de acuerdo. Y luego, si lo vemos, cada uno se destacaba a su manera. O sea, eso de lo que hablas, el top 10, cada uno era una personalidad. O sea, cada uno era popular por algo. Por ejemplo, el primer lugar es una cosa. El segundo se destacaba quizá por su carisma. Por ejemplo, ese mismo Schlierkamp, sí, y Volk, la sonrisa era simplemente de un tipo raro, bastante grande, que incluso una vez le ganó a Ronnie Coleman. Eso fue cuando era profesional. Él es el único que no ganó en un torneo comercial, no en el Olimpia. Cada quien tenía su historia y algunos como Lepris eran más pequeños, lo noté. Sí, en ese tiempo era famoso por ser tan pequeño, pero su bíceps se veía increíble. Sí, eso es cierto, estoy de acuerdo. En ese tiempo, el top 10 eran esos tipos que querías ver a cada uno. No solo ver al número uno, sino realmente verlos a todos. El programa libre. Siempre sorprendían con algo, siempre pasaba algo. ¿Y qué cambió? Y lo que cambió es que, en primer lugar, esta época se aleja del Renacimiento. De todos modos, creo que sabes, ahora los hermanos Bader deben estar revolcándose por lo que está pasando ahora. Dividieron las federaciones. La primera es la de juegos. ¿Qué es eso? O sea, la Federación Europea, NBS, y ahora PRULIK. Pero eso ya es una división que trae consigo consecuencias negativas. He notado que cualquier historia o actitud negativa, como en la medicina, genera enfermedad. Ahora vemos esa consecuencia. ¿Por qué dicen que antes la gente era llevada al límite por esto? Ahora, parecería que sí, que ahora hay más medicamentos y más opciones. Quizá ahora solo se enfocan más en la rutina que en los entrenamientos hardcore. Órale, acertaste de inmediato. Ahora, si pones atención, vamos a analizarlo así. Al final, tú eres alguien que sabe del tema, me resulta más fácil hablar contigo. ¿Qué opinas que son los músculos desarrollados? Son músculos que has entrenado y trabajado con los años. ¿Has entrenado? Correcto, incluso se pueden ver, incluso se notan. Y Inyectaste. sí, ¿Entiendes? Ahora todos apuestan mucho por la farmacología y por el crecimiento instantáneo. En general, esto se ha visto en la mayoría de los casos en América.
Pon atención a los atletas que están en el nivel competitivo y cuando dejan el nivel competitivo, qué tan rápido bajan. Esto impacta mucho, ¿no? ¿Verdad? Es como un buffer muscular, ¿no? O sea, los inflaste y se desinflaron, los inflaste y se desinflaron, pero los músculos en sí no se desarrollaron, ¿entiendes? Y ese es el punto de hoy. Eso se hizo más común en el ámbito tradicional. La gente confía más en la química, pero se esfuerza menos en el trabajo. Exacto, entrenamientos hardcore con sentido y propósito. Nick. Volker, ¿sabes? Sí, es el que tiene esas venas varicosas gigantes en las piernas. Así es, compite en el Olimpia. Él quedó segundo en el Olimpia pese a su estatura. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Él tiene poco más de 20 años. Antes, a los 20 años en tu debut en el Olimpia, quedabas en primero o segundo lugar. Físicamente, a esa edad no podías desarrollar los músculos necesarios para ganar. Sanechka, ¿sabes por qué ahora? Mi papá decía, ¿sabes, Sash? Un caballo malo arranca rápido. Hoy soy yo, de todos modos. Mira, ¿por qué estamos luchando ahora? Estamos luchando por cómo podemos obtener lo más rápido posible algunas preferencias, dividendos, romper un récord. ¿A qué edad irás a la Olimpia o la ganarás? O vamos a luchar por la longevidad, por una longevidad saludable. Yo la verdad estoy más a favor de una longevidad saludable. ¿Y cómo se logra ese efecto? Bueno, tú como médico entiendes que eso es una historia dudosa en cuanto a las perspectivas de vida y salud a futuro, ¿cierto? Soy yo. Esto probablemente confirma tu teoría de que ahora muchas decisiones dependen de los medicamentos y no del entrenamiento, ya que antes entrenábamos más intensamente. Aquí tienes. Mira, como tú. A ver, déjame abrir este momento ahora. Tenía curiosidad y hoy, a mis 45 años, lo confirmo. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que es mi testosterona hoy? Si mi mano está en 53 en frío y 56 en caliente, ¿cuál es el nivel adecuado de testosterona en sangre? Oye, bueno, esto, vamos. Simplemente mira, solo por esto no te compromete a nada, así que vamos, más o menos. O sea, estamos hablando de farmacología, supongo. Si existe, entonces es un valor de referencia. La gente entiende de qué estamos hablando ahora. Pues más o menos. En la terapia de reemplazo hormonal, si entrenas, los resultados deben verse. Bueno, yo creo. En cuanto a salud, no quiero que tus niveles superen los valores de referencia. Bueno, ¿tú qué piensas? Bueno, 35. Bueno, adivinaste, mira, esto se entregó literalmente hace 2 días. Puedes leerlo. 31, 76. Sí, o sea, esto dice que en mi sangre hay farmacología. Hormona ligada a la tirotropina, básicamente. No, no hay, casi no hay. O sea, para que entiendas, simplemente de esta manera mantengo mi organismo funcionando, ¿entiendes? Y gracias a eso todavía entreno con los chicos, aguanto, puedo soportar el entrenamiento que hay. He construido esta historia durante años, pero ahora casi nadie cree en ella. Y no es que en cuanto lo dejes te desmorones de inmediato. Eso es lo que realmente se desmorona. ¿Sabes por qué? Porque está bien, me alegra mucho haber venido contigo. Probablemente muchos chicos oigan esto. Y tú en esta situación, aunque no estés de acuerdo con esto, y ahora podemos seguir desarrollando esta historia. Cuando toda mi historia comenzó con el consumo de medicamentos, de fármacos, siempre fue así. Me entrenó mi papá. Él decía que los entrenamientos no debían cambiar de ninguna manera, especialmente en la mentalidad. Claro que cambiaban. Con la farmacología levantas más y el cansancio es menor, pero depende de cómo te sientas. O sea, ¿entiendes? Si los ligamentos se debilitan un poco, simplemente reducimos la carga porque los ligamentos no aguantan. Pero no significa que si no hay fármacos, entonces no entreno. La tarea era farmacología. Iniciamos el ciclo, subimos 10 y luego lo dejamos. Porque 2 veces al año había competencias temporada y los ciclos también los hacía 2 veces al año, todo el resto del tiempo sin ellos. Y entonces, cuando sin ellos subía a 10, debían quedar 4, subía a 10, debían quedar 4 en un año, 8 bueno, yo por ejemplo tal vez 3 o 2, pero algo debe quedar obligatoriamente. O sea, tienes que trabajarlo, recibiste combustible adicional, recibiste un recurso adicional, tienes que trabajarlo. No es que hoy tienes farma y te inflas y sin farma te desinflas. Siempre hay un proceso de trabajo y hoy en día resulta que cuando lo trabajas, el organismo reacciona de una manera completamente diferente. No olvida que debe esforzarse y generar sus propias hormonas. Y cuando recibimos una conexión constante desde fuera, bueno, ¿qué pasa? Tú puedes explicarlo mejor aquí, ¿verdad? ¿Qué le sucede? Pues nada. Nada bueno, nada bueno. Es como en la vida, ¿sabes? Si a una persona simplemente le dan dinero y no necesita trabajar, tarde o temprano empieza a degradarse.
Después de eso, sí, degradación, bueno, empieza a equivocarse. Empiezan las borracheras, las fiestas, las tonterías, y tarde o temprano la vida le da una lección. Exactamente lo mismo pasa con el organismo. O sea, no hay que olvidarse de que sí, la farmacología es un buen recurso, es un buen producto para aumentar los procesos metabólicos, para progresar en todo. Sin embargo, el organismo también debe esforzarse por sí solo. Sasha, cuando era, digamos, pequeño, ¿no? Probablemente en primero o segundo año, iba al gimnasio y los entrenadores eran muy grandes y yo los miraba, pensaba que solo se inyectan, caminan en la caminadora y así todo les crece. Y a veces vienen pacientes conmigo y me dicen que quieren terapia de reemplazo de testosterona, que tienen la testosterona baja. Lo principal para mí es no volverme así. Me muestran fotos y dicen que no quieren ser así. Les respondo que aunque quieran, no lo serán. A veces vienen y dicen que quieren su primer ciclo. Ya no lo hago. Llevo 4 años sin dedicarme a eso. Antes sí podía y siempre me sorprendía la gente con sus expectativas sobre el curso. Pensaban que en 3 meses podían lograr una forma increíble para competir. Yo les decía, vamos a intentarlo. Y perdían la ilusión cuando, perdón, se esforzaban mucho. Cuando además se inyectaban testosterona, tomaban anabólicos, hormona de crecimiento al mismo tiempo y aún así obtenían apenas una décima parte de lo que esperaban. Después de eso empezaban a ver de manera completamente diferente a los atletas que compiten, a los fisicoculturistas, porque solo un tonto diría que todo lo decide la química. La química, aquí tienes una pregunta, ¿qué porcentaje de la medalla de un campeón es gracias a la química? Simple. Mira, la farmacología, bueno, es como, por un lado es algo prohibido, pero por otro lado está disponible. Si quieres, la consigues en internet o cualquier lugar. Muchas personas buscan ser más competitivas y ganar masa, pero solo pocos logran ser campeones. ¿Cuál es el porcentaje? Y año tras año siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Y como dijiste, luego viene la degradación. O sea, no tenemos carisma de líder. La carisma del líder pasa a segundo plano. Así está la situación. El fisicoculturismo es el deporte más egoísta. Todo es para mí. Comer, vestirme y todos giran a mi alrededor porque soy así de guapo. Esa es la idea. Pero en cuanto a la historia de la vida, de vivir la vida, sí, lamentablemente el fisicoculturismo no enseña eso. Por eso aquí, si no tienes suficiente desarrollo espiritual, la persona de todos modos, tarde o temprano, empieza a degradarse y no le dura mucho tiempo. Dime, una pregunta directa. Si tomamos los años 90 y ahora, ¿cuánto han cambiado las dosis competitivas? No puedo hablar por los demás. Gracias por Sasha. Cuando ganábamos en Europa con Wisniewski, yo tenía 1700. Luego cuando competía, 2200 todos los subtítulos. Si hablamos en miligramos, eso es lo que yo tenía. Sí, de nuevo, no puedo hablar por los demás. Ese es el máximo. Además, sabes, cuando eran 2200, pues simplemente no valía la pena. Mi cuerpo reacciona de manera completamente diferente. Bueno, ya ves mi resultado de hoy. O sea, yo no necesito tanto. Eso es totalmente individual, tanto los receptores como las reacciones. No somos robots, cada cuerpo es distinto. Hoy defiendo que el enfoque del mentor, entrenador o médico, tú sabes, es importante. Cuando tomas a un paciente hay un cierto patrón inicial, pero ese patrón siempre tiene ramificaciones. Correcto, podría haber una reacción alérgica u otra cosa. Debes hacer algunos cambios, ¿verdad? Exacto, ocurre igual con una persona. O sea, siempre debes entender con qué medicamento estás trabajando. Siempre debe ser un pequeño y delicado paso. Mientras más se entregue una persona a las sensaciones y sentimientos, mayores serán sus resultados. Si no lo hace y solo confía ciegamente, como cuando dicen, me dijeron que lo hiciera, así lo hago. Le pregunto, ¿entiendes lo que haces? ¿Ya crees en ello? Si alguien solo actúa sin creer, el resultado es menor o incluso nulo, peor que cuando realmente cree en lo que hace. Es como un paciente, ¿sabes? Si él cree que se va a recuperar mucho más rápido y, por decirlo así, le va a causar menos problemas a su médico tratante, ¿verdad? Sí, Sash, pregunta. Estoy viendo un video de viejo retro y veo que justamente las máquinas ocupaban mucho menos espacio en el entrenamiento, o sea, preferían más las barras, les gustaban los remos inclinados, es decir, preferían los pesos libres. Antes, con Arnoldo, era diferente. Ahora, incluso muchos profesionales están muy enfocados. Ahora se enfocan más en el bombeo, ¿no? Bueno, Saneshka, primero que nada, esto es un negocio. Mira, los aparatos de ejercicio son un negocio. La publicidad de los aparatos hay que venderlos. Todo gira alrededor de eso. Pero en realidad no son los aparatos los que deciden, no son los aparatos.
O sea, entiendes, como Schwarzenegger también creció Niño no es- pesas y mancuernas. Había dos poleas, tres pasos y listo. Nada especial, sin ganchos ni nada. Y además te diré esto. Los aparatos de ejercicio modernos de hoy en día, para mí, si tienen algún tipo de fricción, por ejemplo, sí, o si tienen alguna incomodidad, para mí son completamente inútiles. O sea, yo sigo el principio de que me gusta bailar, pero no me gusta cuando me hacen bailar a mí. Y si entras a una máquina que te marca la trayectoria y no puedes cambiarla según tu fisiología, es útil esa máquina. Por eso prefiero elegir yo mismo las máquinas que permiten mucha variedad o debe tener muchísimas configuraciones, pero de ninguna manera debe limitar el movimiento y la movilidad de mi cuerpo o del cuerpo de la persona a mi cargo. Mira, los chicos te ven, notan tus brazos grandes y saben que tienes experiencia. Sí, aunque, sabes, a veces tenemos a un chico que simplemente no se ejercita, no entrena, y eso no significa que no sepa. Puede que, por ejemplo, haya dejado el físico-culturismo hace 10 años, pero cuanto más grande es el brazo, mayor es la autoridad en las palabras de la persona que dice cómo se deben hacer las cosas. Bueno, ya sabes, aquí, de nuevo, si quieres encontrar a alguien a quien escuchar, pues investiga un poco cuál es su experiencia. O sea, puede ser un entrenador, pero el entrenador debe haber formado a alguien. O, por ejemplo, la persona debe haber logrado algo. Sí, por eso, en mi caso, si hablamos de cómo se formó la mano, así fue. Sí, dame un consejo para fortalecerla. Mi papá tenía la mano más grande, apenas podía hacer 50. Él compitió en el 87 y así comenzó todo. Eso es. Decidimos que yo lo haría y mi meta fue ser campeón mundial junior, así que comencé a entrenar. Y mi papá muy seguido medía su mano. Cada noche lo veía con la cinta métrica, midiendo centímetros y milímetros. Cuando la mano llegó a 50 lo escuchaba claramente. O sea, su estado de ánimo realmente mejoraba. Claro, en esos momentos no es lo que se dice, sino lo que ves. O sea, el niño se educa no con palabras, sino con la percepción visual de los padres. Así es. Y claro, yo veía cómo él medía su mano, luego yo caminaba con él por la calle. En verano, cuando venían los chicos armenios, siempre teníamos las mejores frutas porque todos los respetaban. En ese entonces, bueno, todo era novedoso. Eso, por supuesto, me impresionaba mucho. Además, Schwarzenegger, el brazo, 56. Se hablaba mucho sobre el brazo, ¿entiendes? O sea, así empezó. El físico-culturismo es el tamaño del bíceps. Bueno, con Schwarzenegger, ¿recuerdas? Sí, bueno, bíceps bonitos, aunque sin tríceps. Si lo piensas, ni siquiera hay fotos donde él muestre. Es raro, siempre se ven bíceps, pero aquí están. Sin embargo, todo se basó en eso. Mi primera película fue Comando. Sí, luego recuerdas que son gemelos. Sentado, se le rompe la camisa. Todos esos momentos se van acumulando en el subconsciente. Si sabes superponer todas esas cosas motivacionales y te marcas el ritmo correcto. Y en ese tiempo, te lo digo así, de esas películas de los años 90, ahí estaba Deporte Sangriento. ¿Recuerdas cuando todo comenzaba eso? Había mucha motivación que podías sacar de ahí, o sea, el contenido. Si tomas la película Rocky, yo crecí con ella, sí. Entonces, si un boxeador ve la película Rocky, dirá, bueno, es una tontería total, sí. Pero ahí no hay que fijarse en cómo se hacían las técnicas, sino en el mensaje interno de la persona que estaba ahí. Esa película destaca más por su energía interna que por la coreografía de los golpes. Para mí, Rocky 3 y Rocky 4 son mis películas de cabecera. Cada mañana cuando desayuno y voy al primer entrenamiento es una motivación. Y en cuanto a cómo hacer el brazo, eso significa que mi papá tenía 48-50. Cuando yo empecé a crecer poco a poco, al principio recuerdo que el brazo empezó a formarse. Empezamos a medirla desde 37 centímetros, así fue creciendo y creciendo hasta que llegó a 45. En ese momento decidí, debo superar a mi papá. O sea, por dentro no me jactaba de eso, pero ya tenía esa idea en la cabeza. 50. Cuando pasé los 50 ya era una competencia. Pensé, caray, sí parece que aumenta. 92, 92, 93, 96, 97, 98, 99. 100, 100, 61. Yo trabajaba el brazo, pero después ya no se inflaba tanto en proporción. ¿Entiendes? Cuando tienes ese volumen, hay un límite para el desarrollo. Pero sinceramente, cuando el brazo tenía ese tamaño, bueno, fue la primera vez que sentí ese miedo. O sea, la primera vez que me asusté, de verdad. Y a veces pasa que los músculos se rompen.
porque de verdad no podía doblar el brazo y esa sensación de no poder mover los brazos, o sea, ni siquiera podía lavarme la cara, simplemente no podía hacer nada con las manos. ¿Entiendes? Varias veces después del entrenamiento me lavaba la cara así porque de verdad no podía alcanzar mi cara con las manos. El bombeo era tan fuerte, así era. Por eso, una vez más, si estamos hablando de un consejo, hay que tener cuidado. ¿Sabes? Siempre digo que no hace daño querer, lo que hace daño es no querer. Pero cuando quieres algo, no puedes quedarte solo con eso. Tienes que empezar a hacer algo al respecto. Y para hacer algo al respecto, tienes que convertir ese querer en un deseo, es decir, desear realmente lograrlo. Cuando tienes una meta y ese deseo ya no es solo decir quiero, eso es solo hablar. Platicaste con un amigo y ya. Pero el deseo es cuando duermes con eso, cuando te despiertas y piensas en eso, cuando tu alma vas y piensas en eso, duermes, te acuestas. Ese proceso siempre está en tu mente, lo recuerdas 4 o 5 veces al día. Entonces eso se convierte en el momento en que realmente empiezas a desearlo y por eso mismo tu propio organismo empieza a ayudarte. Tú mismo tocaste el tema de los mafiosos. Es cierto que ellos siempre estaban cerca de los fisicoculturistas en los años 90. Mira, por alguna razón, los bandidos respetaban mucho a los fisicoculturistas. Golubo competía, los bandidos lo apoyaban, le echaban porras. Ahora eso ya no es así. ¿Por qué antes? Porque antes los fisicoculturistas se relacionaban con ese tipo de personas. En esos años la élite eran mafiosos, los 90 eran de bandidos, así era. Ahora es distinto, son empresarios exitosos y emprendedores. Es otra clase de gente. Pregunta, por cierto, tú dices, ¿antes ustedes entrenaban ahí? Bueno, claro, había química, pero no existían todos esos laboratorios como antes entrenaban. Dicen que comas o tomes algo, pero ¿cómo comprobarlo? Espera, antes todo existía. En 2003 todos los medicamentos estaban disponibles en farmacia, incluyendo Amnadren y Deca. Antes no existían laboratorios clandestinos como los que ahora operan en sótanos. Antes, si comprabas un producto, funcionaba. Ahora, quién sabe, siempre puedes ser un conejillo de Indias. ¿Y qué hay ahí? ¿No funciona? No funciona, está bien, no funciona. Está bien, siempre y cuando no metas ahí algo que después te lastime o cause un problema, ¿entiendes? Y además, la verdad no estoy listo. Hoy estoy transmitiendo para todos los chicos, pero en serio, hoy probablemente no estoy listo para inyectarme algo en lo que no confío. Bueno, tomemos los años 90. El primer año que Mishankin participó, todo fue por intuición. No se podían revisar ahí ni los análisis tradicionales, ni la lactina, ni la densidad de la sangre. Está bien, Sanechka, no puedo decirte ahora cómo era con ellos. Siempre que aparecían lo hacía por medio de análisis. O sea, desde mi infancia siempre me atendió un doctor. Siempre había un doctor que conocíamos hasta obtener mi resultado. Siempre hay una cadena rastreable, incluso ahora se puede levantar. ¿Qué análisis me hicieron? En algún momento el páncreas resultó afectado por una intoxicación que se descubrió. Pero siempre estuvieron en proceso, o sea, nunca fue nada a ciegas, nunca. Y como... Antes sacaban el agua antes de las competencias, así. En serio, ahora que lo mencionas lo recuerdo y me da mucha vergüenza. Siempre dicen eso de mí, si tuviera la mente de hoy en aquel entonces. Bueno, diuréticos, seguramente. ¿Cuáles? Diuréticos, destilado, imagínate, estás sentado, sin carbohidratos, destilado, espera, sin carbohidratos. O sea, ahí tienes, no sé, mi récord fue de 70 huevos al día. Bueno, imagínate, 70 huevos al día sin carbohidratos, había pepinos y 2 kilos de pechugas, por ejemplo. Bueno, figurativamente hablando, sí, agua destilada, bueno, ya entiendes, ¿verdad? Pasé por todos esos círculos del infierno y hoy puedo decirte qué locos éramos antes. Después de todo eso, imagina la experiencia práctica acumulada al entender que no debe hacerse. Empecé a promover una alimentación equilibrada hace mucho, tras mi viaje a Estados Unidos. No hay que eliminar los carbohidratos, al menos hay que dar un poco. Trato de explicar el principio. No hay que poner al organismo a prueba ni causarle trastornos. Con el organismo hay que llegar a un acuerdo, ayudarlo y pedirle que haga lo que necesitas. Y esa es la forma ideal. También recibí esos consejos. Toma destilado, solo usa sal en pepinos, consume proteínas, no tomes nada. 3 días ve al sauna o baño, elimínalo. Eso es... Todos pasamos por eso, Sanechka, ¿me entiendes? Luego con el tiempo, cuando parecía haber un alivio... Por ejemplo, recuerdo que en ese entonces era la longitud más grande. Hoy, paradoja. Ya lo entendí al final, cuando me liberé, lo mal que me afectan las frutas, la fructosa. Es decir, mi argamín está totalmente en contra de la fructosa.
me resulta más fácil comer un malvavisco. ¿Y te da diarrea o qué te pasa? Con él me cae pesado enseguida. Cualquier fructosa es como si me cubriera con una película. Antes de esto, ¿entiendes? ¿Quién lo hubiera dicho? O sea, antes incluso una manzana verde, ¿recuerdas? Se podía una manzanita verde porque era como, bueno, una naranja, como un pomelo, eso sí, ahí sí. Para mí, la verdad, era más fácil atiborrarme de azúcar que comerme eso. Dime, ¿cuáles son las perspectivas ahora para un entrenador si llega a trabajar en un gimnasio? Si es bueno, hablador, excelente. Desafortunadamente, perdón, bueno, así es. Si cuenta chistes de manera inteligente y todos, no cómo decirlo, si él es un buen conversador o puede satisfacer las necesidades del cliente, tiene buenas perspectivas. O sea, más, ¿cómo va uno al psicólogo? ¿Sabes? Creo que, siendo honestos, el entrenador personal en el trabajo debe ser psicólogo, pues es imposible de otra manera. No se puede entrenar a las personas solo con una plantilla. Y hoy te lo digo así, hay ciertos, incluso en mi opinión, patrones de entrenamiento. Sí, pero hasta no ver a la persona no puedo. Por ejemplo, si entreno con él siempre. Un ejemplo que siempre doy, hoy tocan sentadillas con 200 kilogramos. Pero si entiendo que él vino y no es un deportista profesional, es solo un aficionado común, un hombre de negocios que viene a entrenar. Si tiene problemas en el trabajo, ¿de qué 200 kilos podemos hablar? Él es vulnerable y no está listo para lesiones. O sea, primero hay que prepararlo y ver durante el entrenamiento de qué será capaz. O sea, tienes que hablar con él. Muchas veces solo platicar, distraerlo, abstraerlo. Y solo después de eso empieza a entrenar con él. Por eso la psicología aquí es muy importante. La famosa discusión, ¿cómo aumentar masa muscular? Pero por alguna razón, en todos los entrenamientos y en muchas entrevistas, cuando responden a esta pregunta, nadie da esta respuesta para un natural o para una persona que usa química. Es diferente. Los suplementos, bueno, no los suplementos, el esquema, cuando estás usando química, el entrenamiento debe ser distinto. No hablamos de duración, sino de los principios del entrenamiento. Mira, los principios no deberían variar, pero al compararlos sí difieren. Sin embargo, la mentalidad debe ser la misma. Independientemente de si tengo o no tengo el fármaco en la sangre, debo ir con una cierta, con la misma actitud, entrenar y sacar de mí el máximo, ¿no? Lo que hoy soy capaz de hacer, exactamente, lo que hoy soy capaz de hacer. Ahora sigue la continuación. Hoy puedo no solo levantar este peso, sino también responder conscientemente para qué vine al entrenamiento. Si viniste a levantar, hazlo. Si quieres desarrollar músculo, no pienses solo en el peso, sino en trabajar los músculos. Son cosas completamente diferentes. Es decir, cuando trabajamos en un grupo muscular específico, es una historia totalmente distinta a simplemente levantar. Cuando vemos a los fisicoculturistas occidentales hacer trampa al entrenar, yo lo entiendo, pero un principiante no. Ellos creen que levantar más peso es mejor. No, simplemente te estás matando así, gastando tu energía, sobrecargas tu sistema nervioso central, además respiras mal, eso afecta también al sistema cardiovascular. Por eso no tienes fuerza, te cansas más rápido, todo se descontrola y terminas cansándote después. Por eso luego descansas más para recuperarte, el entrenamiento dura más, el glucógeno se agota y todo desaparece. Y al final parece que me maté entrenando, pero en realidad no hay resultado. ¿Por qué? No hay recuperación, absolutamente. Correcto, no hay recuperación. No usamos oxígeno al respirar cuando hacemos una serie. Siempre lo sabes. A menudo me gusta mucho cuando los chicos que ya tienen experiencia empiezan a respirar. Mira, en medicina está escrito correctamente que durante el esfuerzo hay que exhalar, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no movemos un armario pesado exhalando? En la vida real, Saña, explícame, ¿por qué no levantamos algo pesado exhalando? ¿Por fisiología? Honestamente, no lo había pensado, ¿eh? Piénsalo, seguro que cuando lo escribieron se les olvidó. Un pequeño comentario sobre que necesitas exhalar después de haber pasado la carga máxima, porque es precisamente con el oxígeno puedes superar la carga máxima, pero sin oxígeno no es posible. Si hacemos dominadas exhalando, solo tensamos el abdomen, no activamos la espalda. Dash, una pregunta sobre química. Algunos compran a sus amigos, otros a chicos que venden, y muchos más compran en diferentes sitios web. Y de estos sitios, por ejemplo, estoy asesorando a alguien y me pregunta, ¿no me podría decir en qué sitio comprar? Yo digo, no doy esa información, es delito penal y no me dedico a eso ni me interesa. Dime, ¿por qué estos sitios, hay cientos de ellos, y no los bloquean, igual que los sitios con prostitutas, probablemente? No vigilan lo suficientemente de cerca cosas tan serias.
Déjame decirte algo. Aquí todo lo que está prohibido se vuelve muy cómicamente rentable. ¿Sabes? Yo pienso diferente. Hay que entender claramente cuánto daño causan estos medicamentos. Si, por ejemplo, los dejaran en la venta legal y hubiera más calidad, creo que habría menos alboroto. Estoy de acuerdo, también creo que se debería permitir si la persona... Sí, porque, bueno, de nuevo, hoy en día, si lo ves, vamos así. Géstate es básicamente, bueno, un hombre después de los 50 años, en el 90% de los casos, simplemente debería tomar estos medicamentos. O sea, el hombre debe administrarse un poco de testosterona en cualquier formato, ya sea en gel, pero de nuevo, todo depende del doctor, depende de cuál sea el fondo hormonal, ¿verdad? Sí, así es. Por eso hoy no lo entiendo. Es probablemente una cuestión políticamente interesante y simplemente le conviene a alguien. ¿Qué puedes decir sobre la masa, sobre el esquema? Incluso Golubochkin decía, si quieren músculos grandes, tienen que levantar grandes pesos. Incluso cuando competía, bueno, en principio nunca perseguí levantar grandes pesos, pero claro, nunca fui tan grande. Mira, hablar ahora sobre el proceso de entrenamiento en teoría, bueno, es un poco superficial. Vamos a intentarlo. Ahora podemos plantear la pregunta, ¿con qué levantamos? Bueno, con los ligamentos, o sea, mira, nuestro organismo está diseñado para eso. En realidad los músculos no son necesarios, hay que mantenerlos. Según la fisiología, solo necesita ligamentos fuertes. Y dice, oye, Sanek, vete con tus músculos traseros. Tenemos que mantenerlos, necesitamos ligamentos normales y con eso basta, tenemos que alimentarlos menos. ¿Para qué más? Y solo nuestra cabeza empieza a decir que no, que necesitamos vernos bien, que necesitamos músculos. Y ahora la pregunta es, ¿para qué queremos músculos? Ya hay contradicción. Al levantar mucho peso, ¿se entrenan primero ligamentos o músculos? Bueno, en realidad siempre deben trabajar juntos de alguna manera con energía, sí. Pero mira, en la vida cotidiana usamos bastante los ligamentos y los músculos solo se activan cuando necesitamos cargar peso. Sí, sí. En el gimnasio, los músculos deben trabajar primero y los ligamentos solo apoyar. O sea, 70-30. En la vida diaria usamos 70% ligamentos y 30% músculos, pero en el gimnasio es al revés, 70% músculos y 30% ligamentos. Entonces, ¿esto qué significa? Antes de iniciar el movimiento, tensa el músculo que trabajas. Mantén esa tensión durante la carga positiva y negativa. La metodología de Mentzer dicen que fue creada para naturales, pero también la usaron olímpicos como Dorian Yates, quien entrenaba así. O sea, él agotaba el músculo al máximo casi con un solo ejercicio. En general, ¿tú qué opinas? ¿Un natural puede entrenar en esos regímenes o todo eso conlleva riesgo de lesiones? Sabes, te lo voy a decir así. Nosotros sí tenemos lesiones, subtítulos, un poco. Bueno, de nuevo, aquí no voy a afirmar nada. Tal vez incluso me gustaría dialogar contigo sobre esto. Hoy tengo la convicción de que la lesión no sabemos, nos lesionamos, ¿no? ¿Verdad? No sabemos cómo habría sido de otra forma, ¿cierto? Sí, y A veces ocurre una lesión, ya puedes arrancarte el bíceps solo por lanzar una bola de boliche, ¿verdad? saltar de la barra, como lo hice yo. En general, Simplemente nunca sabremos dónde se va a romper. Parece que siempre sabes que las cargas pesadas y las lesiones es como si buscaras una excusa para no entrenar duro, ¿verdad? Por ejemplo, mi desgarro en el músculo pectoral. Y hoy entiendo que si hubiera sabido antes que era necesario hacer un masaje profundo, un masaje miofacial y aflojar esos puntos gatillo que se forman, para mí el pecho es lo más doloroso, mientras que los otros músculos son suaves y elásticos. Sí, el pecho sigue completamente tenso. Y el masaje en el pecho para mí es, bueno, muy difícil, así de doloroso. Y ese punto gatillo que se formó al principio, sí que en principio había que masajear, sí, ya estaba ahí desde el inicio, para que tarde o temprano, si no lo hubiera masajeado, se habría desgarrado, de todas formas. Con 220 o 140 se desgarran hasta con pesos bajos, eso no importa, la lesión aparece antes. O sea, ¿de qué sucede esto? Por ejemplo, los bloqueos en la zona cervical son los nervios. Muchas veces cuando una persona empieza a ponerse nerviosa, en algún lugar empieza a tensarse. Todo surge internamente por una irritación psicológica. La espalda se tensa. Muchos lo entienden. Él puede hacer peso muerto con 300 kilos y en algún momento simplemente se agachó y de repente algo se le atoró. Es como, sucede, sí. ¿entiendes? Podemos hacer algo. Me lastimé la espalda haciendo peso muerto. Esto me pasó hace poco, también en esos tiempos. O sea, además de lo que pasa, también tengo negocios, inversiones, entrenamientos. O sea, mi vida está muy llena de cosas
Hice 270 en peso muerto y todo bien, pero 5 días después me dolió la espalda. ¿Qué significa? Si me hubiera dolido, habría sido al instante, ¿no? Dime, cuando te lastimaste el pecho, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Tú entendías que eso por lo que vives y a lo que te dedicas ahora, simplemente así, podría venirse todo abajo? Así me pasó. Tenía un contrato con Universal sin firmar, me desesperé y lo firmé con miedo y el ritmo roto, aún sin saber si me presentaría. ¿Te imaginas el nivel de responsabilidad que tenía? Y ¿Qué pensabas, Sash? fue un desastre total, simplemente porque yo gané Europa. Luego me preparaba para los torneos, tenía de todo. Era muy ambicioso y en mi cabeza fue un shock, porque hasta el momento de la ruptura yo estaba así. Todos se lesionan menos Alexander Fyodorov. Todos pueden lesionarse. Él se lesiona, yo estoy bien. Este es el momento cuando dices, oye chico, no te creas tanto. Eso me hizo poner los pies en la tierra un poco. Y aquí también, sabes, es un momento importante. No me arrepiento. Esa fue mi presentación con el pecho desgarrado. En 2003 también se desprendió y ni siquiera lo cosieron bien. Y llegué a estas competencias en tal estado que no podía apretar la barra con más de 70 kilos. Bueno, entiendes, los pesos de trabajo son de ese tipo como para aumentar la masa muscular. Sí, y no podía hacer dominadas porque la inervación, o sea, no podía levantar mi propio peso. El ligamento está desgarrado y por eso no hay reflejo. Dominadas, o sea, no podía hacer ese movimiento, o sea, apretaba simplemente con lo que podía. Al revisar con la luz, notaron que la parte inferior estaba desgarrada bajo mucho músculo. No se veía que también se hubiera desgarrado el ligamento. Entonces, el ligamento sí estaba desgarrado, los músculos estaban desgarrados, algunas partes de las fibras quedaron y esas fibras las desgarré aún más durante la competencia. Subtitus. Pero cuando ya lo cubrieron, o sea, sabes, hubo un momento, probablemente los primeros 3 o 4 días, porque había una hinchazón muy fuerte y el doctor decidió no extraer la sangre. Esperamos a que se absorbiera. Esos 4 días fueron los más horribles porque no sabía qué iba a pasar después. Cuando revisó, me dijo, no te preocupes, quizá él sabía, ya ni quiero bromear, tal vez aún. Sí, no te preocupes, dijo. Solo las 2 fibras inferiores del músculo grande están desgarradas, lo demás está bien. Y poco a poco empecé a entrenar con cautela, porque primero en ese entonces tenía contratos que me respaldaban. Precisamente la liga profesional fue creada en ese momento, o sea, me pagaban dinero, así que yo era profesional. Entrenaba y me pagaban por eso. Por eso, para mí es muy importante, para mí en general. En realidad, estoy muy agradecido. Así que le agradezco al destino y a Dios porque siempre he tenido personas que creyeron en mí. Para mí eso es importante. Apoyarme y creer en mí, todo lo demás lo hice yo solo. O sea, sí tengo eso. Para mí es suficiente para luchar, esforzarme y lograrlo. Dasha, sobre los métodos dañinos, ¿qué opinas? Por ejemplo, cuando se secan las piernas, se envuelven en polietileno, hacen cardio y eliminan agua. Yo Lo he intentado. Yo, también con el traje para maxiadores. ahora, excepto que creo que eso es una tontería. Probablemente ya sabes cuándo. Sí, eso de sacar el agua para los chicos, ahí sí puede ser para entrar en la categoría, tal vez eso sí pasa, pero yo nunca he entrado en una categoría, así que no puedo juzgar eso. Sani, yo no lo hice. Nunca he entrado en una categoría, nunca, porque mi categoría siempre fue open, abierta y superior. Por eso, para mí lo más importante nunca fue pesar poco. ¿Y cuáles has escuchado tú o tal vez alguno de tus conocidos ha hecho? Las historias más locas sobre la definición. ¿Puedes contarme algo? Mira, sobre el polietileno, yo me envolvía en él, ponía un cinturón de goma y me vestía abrigado. ¿Qué saqué de esto? Esto, al cuerpo le costaba mucho respirar. Sí, o sea, sufría mucho, el corazón se sentía pesado. O sea, cuando el cuerpo no respira es muy duro, es dañino. No es eso. Primero, no hay tal efecto, pero sí hay daño al cuerpo. La carga es tan fuerte que simplemente es una locura. Estoy totalmente en contra. Hay que vestirse abrigado para mantener la temperatura corporal y simplemente, supongo, estar siempre en movimiento, o sea, para que los músculos no se enfríen. Si hace frío, por ejemplo, muchas veces en nuestro gimnasio hay aire acondicionado, por eso es importante entrenar de manera que no te enfríes durante el entrenamiento. En cuanto a definición muscular, eso es lo ideal. Bueno, para mí personalmente y en la mayoría de los casos, para los chicos a los que les recomiendo esto, es hacer cardio en ayunas. Para mí eso es lo mejor. ¿Sabes? Como una reunión diaria,
haz cardio en ayunas para acelerar el metabolismo y luego come adecuadamente. Porque hoy escuché la tontería más grande, si algo que no me gusta, o corrígeme si me equivoco, estamos dialogando, tal vez tú puedas encontrar una explicación de por qué la gente hace eso, por qué después del entrenamiento de fuerza empiezan a por hacer cardio. ¿Sabes su argumento? Es para quemar calorías extra. Yo les digo, no puedes solo evitar comer de más. ¿Sabes lo que dicen? Que ya quemaron el glucógeno y ahora van a empezar a quemar grasa. O por ejemplo, dicen que durante los primeros 40 minutos cuando corro no quemo nada excepto glucógeno y que después de eso empiezo a quemar grasa. Si el cardio o entrenamiento aeróbico se realiza correctamente, en el rango de pulsaciones adecuado o usando la prueba de respiración, funciona bien. Cuando no te falta el aire, Absolutamente correcto tú. estás quemando en principio calorías. Correcto, pero quizá no debas combinarlo. El entrenamiento de fuerza podría ser en etapas distintas. Si tu objetivo es verte bien, realmente verte bien, eso a menudo te va a estorbar. Totalmente de acuerdo, yo apoyo eso. El fisicoculturismo trata principalmente de músculos. Entrené los músculos y ahora mis brazos miden 56 centímetros. Debo ir rápido a nutrirlos y darles tiempo de recuperarse. No, me pongo otra hora en el cardio. Todo eso se desvanece. Me siento como una mierda deprimente. Y ni siquiera tu estado interno te permite disfrutar del proceso. El cortisol te inunda más, absolutamente. Correcto. ¿Y por qué hoy, cuando hago la pregunta, digo, ¿y qué haces? Una hora de cardio después del entrenamiento. ¿No tienes nada mejor que hacer? Me parece que aquí es mejor, si quieres ponerte en forma, dedicar más tiempo a posar, sentir, apretar los músculos, controlar tu cuerpo, ocultar tus defectos. ¿Quién? Lo que están viendo ahora y no lo han intentado, no entienden lo difícil y demandante que es en cuanto a energía. Por supuesto, Por supuesto, tan pronto. sudas la gota gorda. Claro, está bien, son 5 vueltas. Comparado con eso, aprender a respirar en las competencias es mejor que el entrenamiento. Tenemos una presentación, ¿se recuerdas? Sí, una presentación es como mover las piernas 5 veces porque estás bajo los reflectores, encerrado y sin respirar bien. Sí, Dios no lo quiera, te permite sudar en algún momento, te mojas, todo se arruina. Todavía tienes que mantener el abdomen, tienes que aguantar, arrastrarte. Igor, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Y Sabes, en eso tuve mucha suerte. También Estados Unidos hizo lo suyo. No me enseñaron a respirar al posar, pero cuando lo aprendí, ya no importaba la pose, solo el abdomen, el muslo y 30 de lado. Me aguanté, incluso un poco. pero ahí realmente te están forzando en el escenario. Yo cuando veo nuestra presentación, uno de los nuestros se fue y con ellos simplemente, si no estás listo para nuestra respuesta, podrías desmayarte. Absolutamente correcto. Y por eso, si tuve un poco de suerte, Jeremy es ese chico que hizo el programa libre para Flix Wheeler. Tuve la oportunidad de trabajar con él y él me enseñó a respirar durante las poses. Eso fue increíblemente genial, realmente me ayudó muchísimo. Ahora están luchando mucho y esforzándose. Un noté es como un tributo a la voluntad en... Aquí está lo siguiente. Bueno, eso es la cantidad de comida y de todos modos comer en exceso, eso es todo. Y además, que otro gran error cometí cuando regresé, en 6 meses de inmediato empecé a entrenar el abdomen. Yo creo que hoy en día solo hay un caso en el que se debe entrenar el abdomen y es para tonificarlo. Entonces, cuando estás en déficit cuando estás quemando grasa, o sea, para que sea así, quemar, es decir, todos los músculos hay que desarrollarlos, pero el abdomen hay que aprender a quemarlo. Todo es interno, no externo, hay que entrenarlo hacia adentro. O sea, esto ya es para que... No creció, así que nunca lo entrené en volumen. Absolutamente sí. Es más fácil simplemente tomarlo y meterlo, ¿no? Hacer el vacío en el cardio, cargas estáticas, vacío en estática. Sí, lo metes y lo tensas varias veces, 2 o 3 movimientos solo para evitar calambres. A veces al ganar masa muscular, los músculos no entrenados pueden sufrir espasmos. Eso puede pasar, pero no tiene sentido entrenarlo hasta que estés en un buen déficit. Escucha, antes decían que en la época de Arnoldo no existía el término sobreentrenamiento. Eso siempre ha existido. Te lo digo así, yo 2 veces experimenté lo que es el sobreentrenamiento. Sentí en mí mismo un estado horrible, de verdad, para mí. Eso fue definitivamente sobreentrenamiento.
Descríbelo para que los chicos entiendan. Temperatura de 37 grados de esas que no puedes bajar de ninguna manera, tienes un dolor muscular fuerte, un cansancio así, y no estás enfermo de nada. A veces, por cierto, así también se ve la rhabdomiólisis, cuando te has destruido demasiado, digamos, cuando destruiste tus músculos. Y eso puede afectar mucho tus riñones. O sea, en realidad el sobreentrenamiento no es solo algo psicológico. Por eso puedes terminar en el hospital incapacitado, tomando café. Y además, en ese estado no se puede hacer ningún esfuerzo. Simplemente es un nivel en el que tienes que estar acostado. Eso es todo. O sea, el cuerpo dice que ya estamos cansados. Aquí, si no pasas por esto, de nuevo, no aprenderás a escuchar a tu cuerpo. O sea, por eso, de nuevo, considerando que yo también pasé por ese proceso, hoy trato de entrenar a los míos de tal manera que el sistema nervioso central no se sobrecargue, sino que los músculos estén fatigados. O sea, en pocas palabras, si estamos entrenando hombros, los brazos no deberían levantarse, pero tú mismo debes estar lleno de energía. Entrenaste la espalda, se siente como si tuvieras una armadura, pero aún quieres entrenar piernas. O sea, en este rango podemos gastar el tiempo de entrenamiento muy rápido y de manera eficiente. Sobre la primera vez que probaste suplementos deportivos, cuéntame lo primero que recuerdas. El primer suplemento deportivo, así ocurrió. Proteína de plátano y fresa en unos botes largos y delgados que le trajeron a mi papá de Alemania. Esto fue mejor que el helado, tú. ¿Sentías la magia de ese bote? Era una magia. O sea, papá, recuerdo, la dividió en 3. Eso era como oro puro. Y yo lograba tomar un pequeño sorbo del suyo. Eso era realmente muy delicioso, Saña. En ese momento era tan rico, mejor que el helado. El de fresa me gustaba mucho. ¿Recuerdas cuando lo hacía con leche? O con jugo de manzana, la verdad, era una maravilla. Es necesario hacer cardio para ganar masa. Muchos atletas, he notado, cuando entrenan y buscan ganar masa, se olvidan de entrenar, de verdad de entrenar. No hablo de ganar masa, sino de entrenar su corazón y todo el sistema cardiovascular. En principio, yo considero que definitivamente es necesario hacer cardio, o sea, la cuestión es solo en la dosificación y, ¿en qué cantidad? de nuevo, hagámoslo así de manera individual. Primero tenemos que entender la vida cotidiana, si es sedentaria o no. Si la persona, bueno, entiendes, un trabajador de oficina es una historia diferente. O sea, para él, creo que al menos unos 20 minutos ya estaría bien. Si es activa, necesita un poco más. Además, el cardio debe ser algo que te saque de tu zona de confort. Si alguien camina mucho, la caminadora no sirve porque su cuerpo ya se adaptó. Hay que cambiar, como usar escaleras o bicicleta estática, pero debe ser distinto a la rutina diaria para que cuente como cardio. Porque muchas veces aquí la gente, allí camino 15,000 pasos y luego también me subo a la caminadora, camino rápido y ya pienso que soy un campeón. En realidad no hizo nada, así que la eficiencia de ese cardio es prácticamente nula. ¿Tienes algún truco de alimentación que recomiendes a los chicos que vienen al gimnasio y entrenan para ellos mismos? No compiten, solo para sí mismos. ¿Sabes? Hoy lo diré así, siempre les digo a todos, vamos a tomar una calculadora básica, cualquier calculadora de proteínas, grasas y carbohidratos, y vamos a intentar al principio simplemente calcular qué puede salir. Solo necesitan encontrar una dieta de mantenimiento, no para ganar peso, sino para conservarlo, simplemente estabilizarlo, ¿no? Al menos entenderlo de alguna manera. Y antes de empezar a hacer esto, simplemente descargamos un contador de calorías y empezamos a registrar ahí todo lo que nos metemos a la boca. La persona ya empieza a bajar de peso. Muchos dicen, no como nada y bajo de peso. ¿Cuántas calorías? No las he contado. Sí, sí, sí. Cuando empieza a contar ya se sorprende y lo entiendes, ¿no? ¿Verdad? O sea, entiende que si incluso tiene que comerse ese dulce, se lo comería, pero ahora tiene que contarlo, así que mejor no se lo come que tener que contarlo. O sea, a veces incluso ocurre una paradoja así, ¿entiendes? O sea, con cierta manipulación podemos llevarlo a un nivel u otro. Toda la cuestión es solo el deseo, porque la persona puede estar en una encrucijada aquí, o se come el dulce, no pasa nada, no lo va a contar, o mejor ni lo come, porque tendría que contarlo. ¿Cómo conservar al máximo los músculos y al mismo tiempo quemar grasa de manera eficiente si la persona no usa sustancias químicas? ¿Qué principios de entrenamiento y de alimentación se deben seguir? Primero es importante saber cuánto tiempo tomará la recuperación. Bueno, de nuevo, las personas pueden entrenar de diferentes maneras. Algunos necesitan entrenar día por medio, porque así lo requiere su cuerpo. Porque tal vez el mundo interior de la persona también influye mucho en cuánto puede entregarse al entrenamiento. Un deportista profesional es una cosa, el que se prepara para competencias, él es casi como un deportista profesional.
Pero un aficionado que va a trabajar y para quien el entrenamiento no es su prioridad ni de cerca está en primer lugar, esa es una historia completamente diferente. Por eso aquí todo es individual. Sasha, no hay ni una sola persona igual. Hay un modelo con el que empiezo, desde donde arranco, pero después, de todos modos, cada rama sigue su propio camino. No puedo dar una definición clara aquí porque, mira, imagina que frente a mí está sentado Alexander de Sarilla. Sí, ¿acaso hay otra persona así en este planeta? No. Cada quien es individual. Cada quien es individual. Si lo entiendes, así se podía decir, y a todos les gusta decir que las cosas son como son. Si fuéramos robots, no sería interesante, ¿te imaginas? O sea, pensamos que solo existen colores como azul, negro, así, primitivos, ¿no? Pero ¿cuántos matices más hay? Y esos matices también existen. Esos matices en nuestra vida nos dan y nos generan muchas emociones. Incluso si ponemos atención, por ejemplo, a los carbohidratos. Hablo desde mi experiencia. Antes, cuando me preparaba para Europa, usaba pasta para cargarme y las papas me hacían sentir hinchado. Hoy en día son las papas las que me llenan o incluso un trozo de carne grasosa con un pedazo de pan blanco. Llego al entrenamiento y me siento hinchado. Antes solo sentía un nudo en el estómago. El organismo empieza a cambiar, tiene algo. Es como si actuara por sí solo. Hace que nuestra mente le preste atención. Y muchas veces nosotros, los humanos, vivimos de tal manera que el cuerpo solo sirve a nuestra mente, simplemente la atiende. Si la mente quiere, vamos, aunque el cuerpo esté cansado, pero no pasa nada. Dime, después de la definición, lo máximo que subía era de 91 a 110 en 20 kilos, sí. hasta 20 kilos, no solo 5 o 7, porque al estar en categoría clásica bajaba mucho de peso. Y me da curiosidad, ¿cuánto fue tu rebote? ¿Cuál fue el máximo que tuviste? Lo máximo que pesé fueron 151, 152 kilos. Eso es 25. ¿25 en cuánto tiempo lo subí? Pues mucho. ¿Sabes cuándo fue eso? Eso fue después de la temporada 2003, cuando competí con Ronnie Colban y Cutler. Gané un auto y fuimos a Tailandia. Al llegar al aeropuerto me subí a la báscula, pero solo marcaba hasta 150 y no mostró mi peso. Yo pesaba unos 152 y medio. Dime, ¿tú usaste diuréticos en tu carrera competitiva? Sí. Lo que me ayudaba, bueno, funcionaba más o menos bien, y así con el tiempo, de nuevo, todo esto era un poco a ciegas, solo era Triampur. Todos los demás diuréticos no me funcionaban muy bien, y luego ya lograba ponerme en forma sin diuréticos. ¿En general son necesarios? Creo que no. Hoy, si nos preparamos bien desde antes, no necesitamos hacer una etapa de definición en el último mes o mes y medio. Antes era distinto, primero volumen y luego definición. Cuando fui a América dije, oye, estoy en definición. Y él me preguntó, ¿qué es definición? Luego, mientras estábamos ahí parados, volvió a preguntar, ¿qué es definición? Él me dijo, nosotros no tenemos el concepto de definición, tenemos la palabra condición. La palabra condición significa músculos llenos y jugosos. Eso va en contra de nuestras condiciones y conceptos. Nosotros nos deshidratamos como si fuéramos plantas secas en un herbario y terminamos viéndonos como esa definición, secos, acaramelados, sin ánimo, con los ojos hundidos y de mal humor. Y de hecho ya ni siquiera lo necesitas para nada. Y los estadounidenses, ¿sabes? Ellos están en buena condición, sonríen, compiten cada semana y pueden hacerlo así durante todo el año. Dime, ¿es un mito eso de que allá tienen otra química, que allá las dosis son diferentes? Si todo eso no es cierto. ¿Sabes? Los rusos siempre hallamos una excusa para justificarnos y no hacer nada. Estamos aquí simplemente. ¿Sabes qué influye mucho en un deportista para que progrese? El apoyo. ¿Sabes? Me sentí muy incómodo cuando, después de una larga pausa, regresé a las redes sociales, a Instagram, y simplemente noté cuánta gente me apoyaba. Rusia, ella está con Ucrania. Incluso Rusia apenas, o sea, incluso Ucrania estaba un poco más arriba en las estadísticas de apoyo que Rusia, y en primer lugar estaba Estados Unidos, también estaba Brasil. No lo sé, nunca he estado en Brasil, pero me sorprendió cuando los extranjeros me apoyaron más que un raro ruso. Sí, no sé cómo, sí, no es menos. Bueno, por el lado bueno, sí, más que los nuestros. Recibí más apoyo de allá, mientras que de los rusos recibí más negatividad. Entonces, ¿entiendes? Cuando hablamos hoy, mientras nuestra mentalidad no cambie, siempre estaremos en esta situación, ¿sabes? Siempre estaremos rezagados. O sea, para ellos siempre será más fácil. No, todo esto es por una razón muy simple.
Eres ruso, entras a un gimnasio americano. Si compites, todo es para ti, sin importar si eres ruso o no. O sea, Alex, ¿qué necesitas? Ya tenía agua lista, solo quería un poco y trajeron un bidón. Dije que solo quería un poco y ya estaba el bidón. Alex, ¿quieres proteína? ¿Te ayudo? ¿Necesitas algo? ¿No tienes camiseta? Toma una, estás mojado. ¿En serio ese es el enfoque? No lo entiendo. O sea, nuestra mentalidad hoy en día es muy dura con nosotros mismos. Y la actitud de nuestra sociedad hacia personas tan grandes como tú. Primero, recuerda que en Estados Unidos mucha gente tiene sobrepeso. La obesidad influye, 1 de cada 3 la padece. Incluso al llegar al aeropuerto, notas que hay más personas con sobrepeso, por lo que las personas grandes se consideran más normales ahí. O cuando no eres gordo, sino musculoso, me parece que para ellos es como una cuestión, como si hubieras podido convertir la grasa en músculos. Bueno, es un estereotipo, ya sabes, fantasías y asociaciones. Ellos, por supuesto, ven a los fisicoculturistas de una manera mucho más sencilla que nosotros. Aquí ya sabes cómo es. Es como, ahí va el musculoso, tonto y poco desarrollado, ¿entiendes? Pero ellos no piensan así. Tengo una pregunta un poco personal, digamos. ¿Cómo te sentirías si, por ejemplo, tu hijo quisiera dedicarse al fisicoculturismo competitivo? Mi hijo debe dedicarse a lo que él elija. Hoy él elige jugar hockey. Elige jugar hockey. Hoy juega hockey y yo lo apoyo en todo para que siga jugando. Está bien, hagamos esto. Si él practica algún deporte de manera no profesional y tú, eso es a lo que quiero llegar, y de repente él nunca te lo dijo y tú lo descubres. Sin ser deportista profesional, le encuentras muchos esteroides en el closet o mochila. Aquí eso no pasaría, porque para él todo está disponible. Y ya hablamos con él sobre qué, por qué y cómo. Creo que igual lo estoy llevando a que pregunte sobre eso. ¿Y vas a tratar de disuadirlo? Le daré una perspectiva de desarrollo y él decidirá. En general, ¿qué opinas de los esteroides y la química, fuera del deporte competitivo? Si es como terapia de reemplazo hormonal, o sea, sí. Solo por diversión, para estar más definido. Está bien, mira, entiéndelo, volverse más definido solo con química es una tontería. Pero cuando realmente tienes potencial y trabajas como un caballo y de verdad ya lo has hecho todo, o sea, tienes la dieta, te recuperas, duermes, tienes descanso, y cuando ya te preparaste para esto, bueno, quieres un poco más, o sea, ya agotaste tu potencial como atleta natural y si quieres probar un poco en pequeñas dosis preventivas, considerando que irá con un buen doctor, se hará análisis y no tendrá contraindicaciones, yo no estoy en contra. Eso es. Si tomas a todos tus conocidos, por ejemplo, en el entorno de atletas no profesionales, sino simplemente personas que van al gimnasio y de repente empezaron a usar química, dime, ¿qué porcentaje de esas personas empezó a usar química sin haber desarrollado su propio potencial? Honestamente. Bueno, ¿cuáles hay? Casi todos. Casi todos. ¿Y por qué todos eligen el camino fácil? Sí, porque siempre es así, analicémoslo, seamos honestos, ahora tú y yo tienes que trabajar para ganar dinero. Bueno, seamos honestos. Normalmente cualquier persona trabaja para ganar dinero. Si simplemente le das dinero, va a seguir trabajando. Y si no estamos hablando de una actividad favorita, la persona hace lo que le gusta y eso le genera ingresos. No, hablamos de que la persona trabajará para ganar dinero. Bueno, si es ese tipo de trabajo, claro que no. Si hablamos, por ejemplo, de la medicina, me gusta, yo sí lo haría, pero un trabajo que no me gusta, no, pero... Ahora te dedicas a la medicina no solo porque te gusta, sino porque también te da un ingreso extra. Bueno, es más que eso. Ahora en mi vida es como una afición, un pasatiempo, diría que es lo principal. Así que... ¿Ves? Por eso hoy resulta así. ¿Cuándo? ¿Por qué debo entrenar tan duro? Si ahora puedes ponerte una inyección, puedes entrenar menos y más fácil. Bueno, la tentación es grande. Por supuesto. Realmente la gente no comprende las consecuencias. ¿Crees que hay dependencia psicológica de la química? Sí. Por supuesto. Después de la química, entrenar en el gimnasio simplemente es muy, muy triste. No es como era antes. Oh, no, cuando todavía no sabes qué es la química, todavía entrenas, pero después de que la pruebas, después, sin químicas, incluso volver a eso ya es muy difícil. O sea, tienes que obligarte mucho, necesitas tener una motivación enorme para ir al gimnasio y mantenerte. Eso es muy serio. Estoy muy agradecido con mi papá por lo que dice. Es tu vida. De ninguna manera, si el curso terminó y nada cambió, igual tenemos que seguir esforzándonos. Y, ¿sabes? Eso es así. Es muy importante, lo repito una vez más, es muy importante en lo que crees. En lo que crees realmente funciona mucho.
porque, ¿sabes? Hubo un momento en que era la misma química, el mismo curso. Una temporada gano ahí de 10 a 80 kilos, todo va bien. Y medio año después, el mismo curso y no puedo hacer nada. Sí, porque la mente no está ahí, no está en mí. Ahí hay que resolver asuntos financieros, esto, lo otro. No estoy viviendo profesional la vida de un deportista. ¿Entiendes? O sea, aquí hay muchos factores combinados. Debes saber que si llegaste a la farmacología, esa es la última instancia a la que todos deben comprometerse. Primero debes estructurar recuperación y alimentación, después puedes usar farmacología como apoyo y bajo ninguna circunstancia debes empezar con la farmacología. Tú como doctor sabes que si no has empezado a quemar grasa, además de los músculos, también aumenta la grasa, ¿cierto? A menos que seas genéticamente dotado. Absolutamente, ¿no? Por eso aquí hay que acercarse a esto de manera muy inteligente, solo de forma profesional. Es decir, en mi caso, cuando regresé después de 6 meses, inmediatamente me puse en una dieta estricta. Creé un superávit, por ejemplo, de buenas grasas y proteínas que mi cuerpo asimila bien. También implementé de inmediato el cardio, los carbohidratos y el equilibrio de carbohidratos. Sí, también recurrí rápidamente a la farmacología, pero la farmacología la empecé a usar solo después de darme cuenta de que ya me había nutrido con vitaminas. Por lo menos hacer cursos de vitaminas B, porque si tienes deficiencia de vitamina B, ¿de qué sirve usar farmacología? Pues, ¿verdad? Sash, sí, sabes, me acordé, probablemente fue mi última temporada, la más reciente, cuando en la penúltima logré una muy buena forma física. En ese entonces recién lo habían introducido. Ese físico era muy seco, quizá el más seco en el escenario. Me decían que en esta categoría no se puede estar tan seco. Buscaba usar esos shorts porque no quería entrenar piernas, ya que en la vida diaria no son pequeñas. Y al año siguiente, además, en cuanto al apoyo, la cantidad que tenía era simplemente ridícula. Yo pensaba, ahora en la próxima temporada me voy a motivar y de verdad voy a destacar. Entrené más duro, aunque parecía imposible intensificarlo más. Me levantaba a las 5 de la mañana para el primer entrenamiento, iba a un gimnasio en el sótano cerca de mi casa, así bien rústico, ni siquiera había agua caliente, era muy básico, ahí hacía cardio en la mañana, lo separaba. Luego, durante el día iba y hacía entrenamiento de fuerza, hacía definición, entrenamientos en circuito, todo eso mientras estaba a dieta, o sea, considerando que me había operado, y después seguía con todo eso. Y para mi sorpresa no logré la misma forma, ni siquiera una mejor. Lo hice peor, mucho, mucho peor. Me sentí muy mal, pensé, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Esa es mi pregunta. Creo que simplemente tenía la misma pregunta que acabas de mencionar. Tenía la cabeza ocupada en otras cosas. Claro, me inscribí en la competencia, pero físicamente No estaba ahí. no estaba ahí. Sí, lo hice y todo lo que se requería de mí lo hice, pero mentalmente no estaba preparado, en absoluto. Pregunta para ti, Popos, ¿nadie sigue en el fisicoculturismo competitivo en nuestro país? ¿Te dan proteína o contratos de patrocinio al competir? Ninguno. ¿Para qué? Sanechka, déjame decirte esto, siempre lo he hecho en mi momento. Estoy muy agradecido con Vladimir Ivanovich Dubinin, porque, ¿sabes? Él realmente me quitó la enfermedad de las estrellas cuando me convertí en campeón mundial juvenil. Siempre le cuento esto a todos, él ya no lo recuerda, pero estoy muy agradecido. Así fue, mi papá decía, Sasha, cuando ganes el campeonato mundial, tu vida cambiará, serás campeón. Todo será diferente. Me hago campeón del mundo, pero mi vida no cambia, no entendía. Y entonces llegamos con Vladimir Ivanovich para planear los siguientes pasos. Yo ya era algo ambicioso, bueno, tenía 20 años, ya era bastante atrevido. Le digo, Vladimir Ivanovich, ¿qué es esto? No entiendo. Soy campeón del mundo y ni la federación me da proteína. ¿Dónde está mi saco de oro? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Vladimir Ivanovich estaba sentado en su escritorio tan elegante en su oficina. Y él se para así, se me acerca y me dice con ese tono, Sanya, ¿por qué no te largas? Bueno, le dije con esas 3 palabras, si no eres tú, será alguien más. Y que le den, aunque sea peor, todo eso con groserías, sin gritar y claro. ¿Sabes, Sasha? Después de eso entendí que en esta vida nadie me debe nada. Lo haces por ti mismo. Por eso cuando los deportistas vienen a verme, les pregunto, ¿para qué quieres competir? Él dice que es por la medalla. Yo le pregunto si entiende que buscar una medalla en un deporte subjetivo es utópico. Es muy subjetivo, estoy de acuerdo. Si hablamos de logros mundiales, como correr los 100 metros, ahí sí puedes luchar por una medalla para ser el mejor en deportes subjetivos. ¿Compites contigo mismo?
Debes ser mejor cada día que el anterior. Sí, tienes un potencial genético. Y solo en el escenario puedes obtener aquello por lo que entrenaste. Pero, de nuevo, no es solo el resultado, sino el reconocimiento de los demás. A veces sucede que fuiste el primero, pero te colocan en tercer lugar. Aún así, todos te dicen, Alex, estuviste mejor que hace medio año. Eso es suficiente, gracias. O sea, ya ganaste comparado con cuando entrenabas. Lo relevante no es ganar, sino el proceso y el resultado obtenido en el camino. Y ves que uno, otro y un tercero se te acercan y hay resultados. Competí en ese peso hace 6 meses, ahora estoy en otro, mi forma es buena, a la gente le gustó, todo está genial. Simplemente puede pasar que la vez pasada quedaste en tercer lugar y ahora también quedaste tercero, pero simplemente hoy estás compitiendo contra rivales más fuertes. En ese entonces ellos no estaban. Sí, Tampoco se quedan quietos. Y eso, por eso cuando empiezas a golpear, yo debo ganar, pero tú no entiendes cómo se prepara otro deportista. La tarea es, eres así. ¿Cómo avanzas contigo mismo? mi opinión es simple. Si hiciste todo lo que dependía de ti, es suficiente. El resultado ya no importa, solo te arrepientes de él si en algún lugar dejaste pasar algo. Sí, Te diré más. Cuando haces lo que te importa y te relajas, obtienes el mejor resultado. paradoja, redactor. O sea, en cuanto empiezas a soltar la situación hoy, sin preocuparte por la vida, obtienes muchas más ventajas de ella que cuando te obsesionas. Muchos atletas, especialmente los que compiten, tienen una vida personal rota. Yo, como cualquier médico, soy un poco psicólogo. Hablo con los chicos y cuando vienen y dicen, he decidido dejarlo, he decidido rendirme, ya no quiero más. Y muchos, cuando les pregunto por qué, dicen que su vida personal sufre mucho. Bueno, dice, en primer lugar, porque la vida misma de un culturista profesional es difícil. Estás constantemente en preparación, siempre bajo tensión mental y psicológica, usando química, eres menos controlado, puedes decir una palabra grosera, a veces tienes una libido extremadamente alta, muchos por eso son infieles. Así que tengo ejemplos de cuando los chicos están en el ciclo, tienen una, otra, tercera, cuarta, y en cuanto lo dejan tienen relaciones ideales. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los deportistas profesionales sufren en ese aspecto de la vida que no vemos? Te lo voy a decir así, ¿sabes? En mi caso fue un poco diferente. Yo pasé por ese camino una sola vez. O sea, todos se volvían locos por mí. Vivía con mis padres, pero por suerte tenía a mi papá. Bueno, y mi papá, como estaba en el tema, él entiende, sabe de qué se trata, él mismo hacía dieta, él sabe lo que es eso, y por eso fue más fácil. Al principio, la que más sufría por esto era mi mamá, pero después todos los cercanos también empezaron a sufrir. Y como que, ¿sabes? Se formó una tendencia de que ustedes deben entenderme simplemente porque yo soy así, así agresivo. Y hubo un tiempo en que incluso resultó que me aislé. En ese tiempo entrenaba en los vestidores del cementerio del sur, así que básicamente estaba aislado de la sociedad. Eso me salvaba. Mi círculo social era muy pequeño. Mis seres queridos, mi esposa y familiares cercanos sí entendían y estaban preparados. Les advertí, chicos, pronto me vendré abajo, no me hagan caso. Es importante, si no puedes manejarlo psicológicamente solo, preparar a la gente, porque no están listos para verte diferente. Y hoy incluso a veces veo videos de cómo me veía, como por ejemplo que estoy sentado en algún lugar cuando la gente está descansando. Estoy sentado en mi propio grupo y pienso, ¿qué tipo de patán está sentado ahí? O sea, de verdad, hoy me veo a mí mismo con esos ojos. Hace poco mostraron un video de hace 20 años. Me veo a mí mismo y pienso, caray, no inventes, ¿cómo es que esa gente me aguantaba? O sea, de verdad es una historia muy dura. Por eso es importante preparar a las personas que están a tu lado. Esto puede pasar en cualquier momento, quizá es pronto para decirlo. Perdón por haber sido mala persona. Y lo más importante, si tú lo sabes, entonces ya está. Y luego, lo más interesante, ¿sabes? Mi última preparación fue después de América. Todo ocurrió bajo una restricción muy estricta. No solo por la farmacología, sino más bien por el hecho de que El valor viene de la escasez, de la tensión. es la tensión del fruto prohibido. Al prohibirlo lo deseamos más. Sí, de eso, no. Si la farmacología es adecuada, la persona generalmente no cambia mucho. Incluso puede volverse más amable si todo va bien. Más bien es por la falta de comida. Una persona hambrienta es una persona enojada. Con una dieta equilibrada y buen control, sabes cuándo comer y relajarte, así tu sistema nervioso central sufre menos.
Y tus seres queridos tampoco sufren. ¿Cuál es la duración ideal del primer ciclo para un principiante? Entonces viene contigo y te dice, Alejandro, no me vas a disuadir, yo quiero. Sanechka, sobre el ciclo, hoy te lo digo, honestamente, no me hago responsable. En mi equipo hay un doctor y lo envío con él antes de decir que no estoy en contra. ¿Cuánto tiempo suelen quedarse sentados? Escucha, yo he tenido máximo 4 a 6 semanas. Al principio, cuando apenas empezaba, eran de 4 a 6 semanas, luego hubo una pausa. Eso está mal, lo sé, tuve pausas de 2, 3 y 4 o 6 semanas, solo cambiaban los medicamentos. Eso ocurría 2 veces al año, el resto debía entrenar y mantenerme. Había vitaminas B y otras inyecciones, ese era mi nivel inicial. Hoy en día ya lo sé, la medicina ha avanzado, la medicina deportiva ha progresado y hoy creo que es así. Probablemente, bueno, no más de 8 semanas, seguro, no más. Para empezar serían 6, tal vez, semanas como máximo. Primero, ¿qué éteres se aceptan? ¿Qué? Y muchos, ya sabes, toman pastillas porque piensan que el primer ciclo es más seguro con pastillas y empiezan a arruinarse el hígado. Además, Más fuerte, sí, aún más. Debes saber qué tomas y de qué fabricante. La pureza del producto es clave. ¿Ves? Una pastilla de metano puede no afectarte, pero otra de otro fabricante sí puede dañar tu hígado. De nuevo, depende de su pureza. ¿y cuáles son las consecuencias graves para las personas? Después de la química hubo algo grave, como metano o contagios de hepatitis por consumo. ¿Alguna infección así? Yo no, ¿ves? No, no me meto mucho en los asuntos de los demás, ¿no? Lo único que noto de inmediato en una persona es, primero, cuando la persona está roja, de inmediato simplemente te das cuenta de que el hematocrito está alto, ya sabes, que ya es momento de hacer algo como donar sangre o algo así. Sí, muchas erupciones, granos, el olor, sí, todo eso ya indica un exceso, o sea, una percepción equivocada de la avaricia. Empieza a consumir mucha proteína. Esa es la historia de la acetona, sí. He visto esos momentos varias veces. Por un lado, uno quiere decirle al chico que se bañe o deje de comer porquerías. Pero, de nuevo, ¿sabes? No todos lo van a entender correctamente. Las chicas también nos observan y muchas no quieren que sus chicos usen ciclos porque se comportan de forma inestable y pueden volver a engañarlas. Ellas intentan atraparlos constantemente. Dime, ¿y cómo es en general? ¿Puede una chica sospechar que su novio empezó un ciclo? ¿Hay algunas señales? Mencionaste que el olor puede cambiar y que puede aparecer acné. En general, Primero que nada, mira, la densidad muscular empieza a cambiar de inmediato. O sea, de inmediato, siempre está lleno él. bueno, es diferente. Si antes estaba lleno, igual el comportamiento cambia parcialmente, sí. Por lo general, comienza a mirarse más en el espejo. Bueno, la verdad, o sea, de inmediato empieza a comportarse un poco diferente. Se revisa para ver si creció algo o no, sí. O sea, tal vez no se mide el centímetro, pero sí lo revisa. Por cierto, ¿sabes? Me sorprende, pero la gente no mide sus volúmenes. Me sorprende porque para mí eso era lo principal. Cuando quieres ver más en la cinta métrica, el tamaño te motiva mentalmente a crecer. Es un factor psicológico al mirarte a ti mismo. Bueno, te ves bien, sí, te ves bien, pero ahora la pregunta es, ¿con buen ánimo eres guapo y con mal ánimo eres una porquería? Bueno, y si hablamos de las chicas, de nuevo, sinceramente, eso también depende del estado de ánimo. Por mi parte, puedo decir que muchos se guían por si la persona está interesada o no, por ejemplo, según cuánto le apetece tener sexo. Por alguna razón, este concepto de que Aumento, sí. no entiendo por qué dicen que el musculoso no puede cuando está en ciclo. Al contrario, sí puede. Explícanos de dónde viene esa idea. Vamos, no exageres, que por la proteína tampoco pasa eso. Vamos a ir un poco más allá. Bueno, Eso ya es otra cosa. ¿recuerdas la historia de no comas proteína o no se te para? ¿Sabes de dónde viene? ¿De dónde viene esa tontería? Pues porque sí. Bueno, Porque a un fisicoculturista no se le para si usa testosterona, salvo que tenga prolactina alta. Normalmente es al contrario. ¿Crees que no? Ahí. lo más probable es que sea diferente, que no, la gente solo se fijó en el momento en que él deja de hacerlo, que ya no quiere, y ahí es donde se aferran y empiezan a hablar de eso. O sea, nosotros, ¿entiendes? Escuchamos el rumor, no sabemos de dónde viene, pero ya empezamos a hablar de eso. O sea, muchas veces, siempre que la actividad sexual disminuye, es después del ciclo, ¿verdad? Cuando todo va mal, no tienes ganas de nada, ni de entrenar, ni de sexo. En ese momento la gente dice que a los fisicoculturistas no se les para y así, 1, 2, 3. Al principio 5 lo dijeron y eso se difunde por todos lados. Eso solo ocurre en nuestro país, en otros lugares no pasa. Allá no significa que estar en tratamiento te impida algo. Allá todos los abuelos y abuelas están en tratamiento y siempre pueden.
Amigos, hoy tocamos y aún tocaremos muchos temas interesantes sobre deportes, sobre medicina, sobre ciencia. Y si estos temas y áreas te interesan, debajo de este video hay un enlace a mi seminario web gratuito donde hablamos sobre la testosterona y todo lo relacionado. Así que entra, haz clic y regístrate. Todo es absolutamente gratis. Ahí les presento mi proyecto Fitness como Ciencia sobre transformación corporal, alimentación, vida saludable y cambiar prioridades correctamente. Así que haz clic en el enlace debajo de este video, entra completamente gratis. Antes se pensaba que si durante el entrenamiento te sentías mal, que si ibas y vomitabas o te mareabas o incluso perdías el conocimiento. Al contrario, eso pasaba más seguido que ahora. Perdí el conocimiento 2 veces. ¿Por qué pasa esto ahora? Porque no producen ni trituran. ¿Ves? Estoy terco. Quiero que admitas que la gente ahora es más floja. Yo, vomitar, nunca he vomitado en mi vida, la verdad. No importa qué tipo de entrenamiento estuviera, pero todo siempre estuvo al límite. Todo pasaba al filo. El estado era así, la cabeza se me iba. Sí, me podía empezar a doler la cabeza, sí. Muy seguido, porque sus piernas son muy grandes. Cuando la sangre fluye desde la cabeza, eso te tambalea un poco. Así era. En Estados Unidos hubo una fuerte sensación al prepararnos. ¿Por qué? Y la preparación no fue muy buena. Hubo un agotamiento muy fuerte allá. Sí, pero así como para que yo ya hubiera perdido la condición, eso no pasó. ¿Por qué hoy? Primero, recordemos que a la gente le fascinan los preentrenos. ¿Qué es un preentreno? Eso, hablando en términos generales, muchas veces sube la presión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando hay cargas de fuerza muy grandes? La presión aumenta más. ¿Y normalmente a qué lleva esto? Estoy totalmente en contra de los preentrenamientos. Yo Categóricamente, ¿no? Incluso en mi propia línea. Cuando me dicen, Alexander, ¿vas a producir un preentrenamiento? Yo digo que no lo uso. Es decir, hoy en mi línea están los productos que yo mismo uso. Por eso empecé a hacerlos. Entonces, ¿por qué no me gusta el preentrenamiento? La mayoría de los preentrenamientos afectan el sistema nervioso central y causan agresividad. O sea, la agresividad puede estar ahí, puede aparecer en deportes de fuerza. Sí, a veces se necesita que no sientas dolor, algo así, sí. En el fisicoculturismo, al contrario, mientras más sientas los músculos, mejor. Puedes alimentarte bien con buenos carbohidratos y nutrición para lograr buen bombeo y balance de nitrógeno. Sí, pero nunca debes sobrecargar el sistema central que te da ese impulso. La mayoría de las lesiones ocurren precisamente cuando el sistema nervioso central está agotado, absolutamente. Correcto, absolutamente correcto. Y lo repito una vez más, las lesiones las vamos preparando, pero no puedes agotar el sistema de inmediato. Se va agotando poco a poco, gradualmente, 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 y luego en algún momento hace clic y sucede. Dime, ¿y cómo te va con la ropa? ¿Dónde logras comprarla? Escucha, todo Es muy sencillo. Los trajes clásicos y las camisas me los mando a hacer, los jeans son con hilo elástico, las camisetas me quedan, los polos también me quedan, así que más o menos así es. Las chamarras las consigo con unos chicos que las traen de la frontera y se las compro. El problema principal son los pantalones. Estos jeans deben tener elástico y estirarse un poco. Y el estiramiento, sí, cardio. O series de calentamiento, todos practican diferente. Dicen que hay que hacer una serie de calentamiento y luego el entrenamiento. Alguien dice que no es necesario, que solo hay que correr unos 10 minutos antes del entrenamiento, que eso es suficiente y puedes empezar de inmediato. Y alguien más dice que solo necesitas estirarte bien. Mi pregunta es, ¿qué es lo óptimo en el gimnasio para prepararse antes de hacer ejercicio y evitar lesiones, además de la técnica perfecta? Eso es individual, pero lo principal es mantener el apoyo, elevar la temperatura corporal para que estés completamente caliente. O sea, especialmente en el periodo de invierno cuando estás acostumbrado a estar frío. Bueno, ir a levantar pesas no tiene sentido, simplemente. Primero caliéntate y después estira las articulaciones que soportarán la carga. No tiene caso calentar piernas si trabajas hombros. Solo puedes trotar un poco para subir el tono general, calentar la sangre y entrar en calor. Es como preferir ropa abrigada. Me gusta iniciar el entrenamiento con ropa caliente porque en el gimnasio hacía frío. Siempre me vestía abrigado y calentaba específicamente las partes a entrenar. Y después de eso empezaba el entrenamiento. ¿Monitoreas tu salud? Sí, sí. ¿Qué revisas y cada cuánto? Definitivamente hago análisis clínicos, bioquímica, hormonas, ultrasonido en la zona abdominal, el corazón constantemente. ¿Con qué frecuencia te haces un ultrasonido del corazón? Cada 6 meses. Cada 6 meses. También hay otros detalles.
Cuando terminé de entrenar, mi cardiólogo me desaconsejaba mucho que regresara al deporte porque esta válvula de paso no se cierra completamente. O sea, esto es algo que tengo desde hace mucho tiempo y ahí como que se filtra sangre, o sea, no se cierra por completo. No me gusta mucho meterme en esos temas porque mientras más sabes de eso, peor vives después. Por eso trato de dejar todo eso al monitoreo. Digo que todo está bien, él está bien. Si todo está bien, entonces todo está bien. Prefiero quererlo de esa manera, pero de todos modos, cuando hay algún problema, no lo dejo pasar. Trato de trabajar en ello y siempre estar bajo supervisión. ¿Qué es lo más interesante de mi corazón deportivo? Es decir, si yo era grande, entonces, en el momento en que bajé de peso, mi corazón no funcionaba de manera suficientemente estable y parecía que incluso había contraindicaciones, que no se debe hacer. Al parecer convencí al cardiólogo. Nunca he hecho nada en contra de los doctores que me atienden. Primero, al llegar a un acuerdo, le dije a Natalia Valentinovna, quien me ha tratado desde que era niño, le dije, vamos a hacer un trato. Si la situación empeora, yo lo dejaré. Bueno, entonces cuando subí 20 kilos el corazón, al contrario, volvió a su estado deportivo y empezó a funcionar aún mejor. Por eso, en mi caso, esto funciona para bien. Dime, muchos preguntan, ¿cuál es el mejor ejercicio para el pecho o el mejor ejercicio para los hombros? Siempre he sido partidario de que, primero, bueno, estos son mis principios de entrenamiento. Compenso la falta de peso y no me obsesiono con el peso, sino con la calidad del ejercicio y la técnica. Es decir, nunca aumento el peso si la técnica se ve afectada. Siempre he estado a favor de una técnica perfecta. Correcto. Entre series hay que apretar y sentir el músculo. Cuando competía, hasta posaba ahí. Cuando entreno espalda, la tenso entre series, lo que me ayuda a concentrarme más en las series. Pero por alguna razón la gente sigue buscando algún tipo de magia, ejercicios milagrosos. Yo creo que no existen. Mira, siempre hay uno. En cierto periodo siempre hay un ejercicio favorito. Bueno, un poco mejor que otro. A todos les gusta. A mí entrenar. Tríceps. Esto es lo ideal para ti. No crece. Este es el mejor ejercicio para Ti. Lo que te gusta, esa intuición. Intuitivamente todo es intuitivo, pero ahora es un poco en otra dirección. Desafortunadamente, sucede que cuando entrenamos por nuestra cuenta, de todos modos nos quedamos en la zona de confort, pero el entrenamiento es cuando necesitas salir de la zona de confort. Por eso, siempre debe haber un entrenador con una mirada externa que te guíe hacia donde necesitas ir. Incluso hoy te digo, si hoy empezara a entrenar, le rogaría mucho a mi papá que viniera a mis entrenamientos. Aunque hoy tiene 70 años y en realidad ya todo eso quedó atrás para él, de todos modos, me gustaría mucho que él dirigiera mis entrenamientos. Una mirada externa siempre te guía, apoya, respalda y nota cosas, cómo se puede hacer aún mejor. Por eso cuando me preguntaban por qué tienes un entrenador si ya sabes cómo salirte, qué hacer y cómo funcionan las manipulaciones. Yo digo, en primer lugar, no soy objetivo conmigo mismo. Estaba revisando fotos con un amigo cuando me estaba preparando y me parecía que ahí estaba tapado, que en algún lugar me veía pequeño. La falta de objetividad es algo personal. Y lo segundo es todo eso de poco, poco. O sea, el entrenador también es necesario para saber cuándo detenerte a tiempo, no siempre para presionarte. Y a veces también es así, frenarte, sí. Bueno, y te lo digo así, que hay que frenar un poco. Pero también es importante, muchas veces eso es bueno. Es raro que el entrenador te frene, muy raro. Muchas veces el entrenador está para apoyarte, para decirte, oye, todo está bien, todo está ok. O sea, puedes no terminar algo y sentirte muy mal por eso. Hoy el entrenamiento no va bien. Aunque te esfuerces mucho, en ese momento de decepción no tienes imaginación para dirigirla a otro camino. Y aquí es donde el entrenador actúa como un apoyo, como un fondo que te ayuda a reorganizarte o te apoya de alguna manera. Sash, dime, ¿qué opinas sobre estirarse entre series? Sanechka muy positivamente me gusta mucho. Y, ¿sabes? Es un momento especial. Me abría de piernas solo cuando tenía 12 o 13 años, cuando practicaba taekwondo, cuando empecé a dedicarme profesionalmente al fisicoculturismo. Bueno, estiraba, pero no tanto. Pero cuando regresé en 2014 me propuse como meta abrirme de piernas. En ese tiempo solo me estiraba mucho al entrenar la parte trasera del muslo y gracias a eso logré abrirme de piernas y mejoró mi movilidad. Por eso hoy, de nuevo sin fanatismo, basado en sensaciones y entendimiento. Si hay fases, puedes sentirlo. Si no se estira, no fuerces. Si siento dolor y estiramiento en el brazo izquierdo más que en el derecho,
algo no está bien. Voy a un masaje y trato de encontrar ese espasmo que hay, que necesito relajar y después de eso sigo estirándome otra vez. Dime, ¿y sobre la duración de los entrenamientos? Hay muchas discusiones, algunos dicen que el entrenamiento, bueno, hablemos de los naturales, primero debe durar 1 hora. Si dejamos de lado el talento individual de la persona, hablemos en general, en promedio, ¿qué requiere un entrenamiento cuando entrenas para ganar masa o cuando entrenas para bajar de peso? Vamos, Un entrenamiento promedio, sí es para ganar masa. promedio, yo, Creo que un entrenamiento, incluyendo el calentamiento y un poco de tiempo para mirarte al espejo, no debería durar más de 1 hora y media, no debería exceder ese tiempo. Bueno, bajo ninguna circunstancia, aunque nos recuperemos entre series hasta recuperar la respiración por completo. No es que debas descansar 1 minuto, 2 o 3, debes descansar exactamente lo que necesites para recuperar el aliento, dependiendo de cuánto te hayas esforzado y alterado tu respiración al hacer el ejercicio. Si respiras bien, te falta menos el aire, te recuperas rápido y el entrenamiento puede ser más intenso. Depende mucho de qué tan preparado estés hoy. Si no dormiste bien, te levantaste fuera de tus biorritmos y no tienes buen ánimo, el entrenamiento será largo, con audífonos, buena actitud y energía, igual te sentirás así. Puede retrasarse, pero igual debes partir de ahí. Nunca pasa que salimos justo a tiempo. No, no es un robot. No podemos volver a alguien un robot. Debemos partir de su estado actual y adaptarnos. sobre el tema del baño, la sauna y los entrenamientos, ¿cómo los combinas tú o tus alumnos? Hoy, de manera estable, cada martes llevo a mi hijo y vamos al baño de vapor. Tenemos 3 horas de baño. No es familiar, es masculino, como un club de intereses. Prefiero el baño de vapor. La sauna solo es para calentarse. No soy muy fanático, pero lo intento. Por ejemplo, entreno lunes y martes, descanso miércoles y el martes en la noche voy al baño de vapor para relajarme antes del descanso. Y siempre ha sido así. De la misma manera, trato de hacerme el masaje para que al día siguiente sea de descanso, para que los músculos estén en reposo. Si no es un masaje especializado que hago a propósito, por ejemplo. Para relajarme, hago diferentes experimentos con el pecho. Me gustaba mucho masajear más, enfocarme en los músculos pectorales. Al día siguiente, cuando están relajados, busco llenarlos de sangre para lograr mayor hipertrofia y bombeo. Esto es individual, no todos lo necesitan. Para mí era necesario. Sash, ¿qué tan ambicioso eres como entrenador? ¿Sabes? No quiero. Para mí ser entrenador, no quiero ser entrenador. Hoy me gusta ser ese mentor, ese apoyo, estar cerca cuando me necesitan. Así, para que mis deportistas se conviertan en grandes campeones, probablemente no. Para mí, ¿sabes? Si hoy con mi pequeño aporte en cada entrenamiento que hago logro que la vida de mi pupilo sea aunque sea un poco mejor y le ayudo a conservar la salud, a tener un poco más de longevidad, ya seré feliz. ¿Y qué metas tienes ahora para ti mismo? ¿Cuáles te pones para los próximos 5 años? Buena pregunta, hay distintas metas. O sea, está la dirección de empresario, la de emprendedor y la de mentor. Y aquí hay un momento interesante. Hoy, sabes, sigo esta regla. Si quieres, cuéntale tus planes a Dios y se reirá. Hace 2 años ni siquiera podía imaginarme como entrenador. Todo esto sucedió por sí solo. Hoy en día me gusta lo que hago. Hoy estamos desarrollando, creo que ya casi sale, estamos en la recta final y falta poco. Un programa que podrá llevar un plan de entrenamiento en el teléfono. O sea, no es necesario que sea conmigo. Por ejemplo, tu alumno puede usar este programa y mediante un informe enviarte sus sensaciones. O sea, hoy insisto mucho en que el fisicoculturismo pase de ser solo teoría a enfocarse más en las sensaciones. O sea, me gustaría que las personas que practican su cuerpo, el fisicoculturismo como construcción del cuerpo, se enfocaran más en las sensaciones. Tengo un estado interno así. Se forma un objetivo para el futuro cercano de transmitirle a la gente que nosotros mismos hoy podemos hacernos a nosotros mismos mejores, más fuertes, así, y más saludables. Nadie lo hará por nosotros si no aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la primera serie levantas tu máximo, lo que te da un peso específico y además en toda la amplitud, o sea, es dinámico, es decir, si lo sueltas no se cae. Ahora te... Haré una pregunta. Es una gran historia y desde marketing luce increíble. Haz la pregunta, pero la gente tiende a holgazanear. Sí, y ¿Qué? Y sale mal, solo va a fingir que le cuesta.
Me encantan los ejercicios y las repeticiones negativas. Disfruto motivar a mis compañeros en el gimnasio diciéndoles, vamos, una más. Y no les aviso de antemano que ahora vienen las repeticiones negativas. Y sé perfectamente que él ya siente que solo está colgado de la barra, que ya no puede levantar el peso. Y soy el siguiente, le permito que me lo haga igual y él ya sabe, ahora yo a ti y luego tú a mí. Sí, 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 no, y entiendo que él está flojeando, que hay demasiada diferencia entre las series, que está fingiendo que le cuesta trabajo. Le digo que no va a funcionar, sí va a funcionar, 6 veces más, Sanechka. Por supuesto, por eso ninguna. Hoy sabes muy bien cómo se llama eso. El mundo de las tecnologías informáticas y biohacking. Sí, ahora es así, así es como lo entiendes. Sin embargo, lamentablemente no se puede reemplazar a la persona. El programa no puede entrar en la mente humana. Hay un buen ejemplo. Me gustó el enderezamiento de piernas y escuché sobre mis 4%. 4%. 4 series de 100 repeticiones. Tú lo pones y los músculos se oxidan en la 20ª. Para la 25ª ya lo dejaste. Si no, igual lo terminarás. Sí, los músculos crecen, pero ¿cuáles son sus límites? ¿Te imaginas? Caminar luego se dificulta. Mal, pero el hecho es que la persona lo hizo, ¿no entiendes? La cuestión es que él dice, no puedo, sí, no puedo. Todavía falta mucho. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros mismos nos distanciamos de esa capacidad de trabajo, lo cual también es progreso? Es decir, sí se puede hacer. Por ejemplo, ahí está el principio. Se recomienda 6-8 repeticiones. Yo sigo ese método, pero debo parar en la 8ª si aún puedo hacer la 9ª y 10ª con la misma concentración. O sea, no trabajaste lo suficiente o escogiste mal el peso o tal vez no calentaste bien. Y lo más interesante es que sin la mirada de otra persona uno se desarrolla mucho más rápido, prácticamente siempre va a engañarse a sí mismo. ¿A partir de qué edad los niños pueden, no deben, si no pueden empezar a ir al gimnasio? Muchos padres dicen, todavía no puedes ir, no vas a crecer, o dicen, no vayas, te vas a lesionar. A los 10 años dedicarse al fisicoculturismo probablemente sea muy temprano. Fisicoculturismo es construir el cuerpo. La construcción del cuerpo, el niño empieza a construir su cuerpo desde que nace. La pregunta es, ¿en cuál? ¿Qué pasa? Vio muchas películas y dice, quiero ser como Schwarzenegger o Alexander Fyodorovich, quiero desarrollar mis bíceps. Que lo haga. Que vaya al gimnasio, al menos hoy debe entender cómo huele después el vestidor y empezar a ser dominadas correctamente ahí. O sea, no tienes restricciones. Sin restricciones. El niño pregunta, ¿cuándo me llevas a tu gimnasio, papá? Lo llevaré, solo no lo dejaré solo. Él no va ni va a hacer sentadillas conmigo con la barra, va a hacer sentadillas conmigo con las manos detrás de la cabeza y vas a hacer sentadillas con la técnica correcta. Vas a hacer sentadillas. Entonces, justo desde ese punto seco se puede. Si él hace sentadillas profundas, le pondré peso extra en la cintura y seguirá haciéndolas con las piernas. O sea, hay momentos en los que se está formando el niño, claro, con la columna vertebral para que crezca, no se debe hacer carga axial, es obligatorio, aquí mismo. Pero de nuevo, además de pensar que en el gimnasio estamos causando daño, hay que ver qué tipo de carga le ponemos cuando el niño simplemente está sentado de manera incorrecta. La mochila escolar puede causar más daño, no estoy de acuerdo. Totalmente cierto. Por eso la cuestión es ambigua. Si se entrena con pesas, la mochila será más fácil de llevar. Dash. ¿Cuáles son los problemas de salud más comunes y, en general, en principio, que enfrentan los atletas que terminan su carrera profesional? El fondo hormonal. Bueno, las hormonas. La mayoría está en hormona liberadora de tirotropina. Bueno. Me parece que sí. De nuevo, creo que esa es tu pregunta. O sea, hoy mismo tú observas el panorama de los pacientes que llegan contigo. Yo creo que simplemente es por un exceso incorrecto de farmacología. Escucha, te lo diré ahora, quizá esa sea tu pregunta. Nunca me meto ni analizo lo que no está bien contigo, ¿entiendes? No soy así. Nadie se queja mucho, todos son inteligentes y se las arreglan solos, usualmente después de que termina. Por cierto, ¿sabes? Quiero decirte que no me gusta cuando la gente actúa por su cuenta. Incluso si en su círculo hay, tal vez, doctores, empiezan a hacer cosas a escondidas, sin averiguar si realmente pueden hacerlo. Ese es el mayor problema. Es decir, bueno, hablando en términos generales, sí, así es. Hay un riesgo elevado de enfermedades cancerígenas. Bueno, existe ese concepto, ¿verdad? Bueno. Hay personas para quienes esto está contraindicado. Si una persona con cáncer de próstata decide experimentar con esto a los 50 años, está contraindicado para él. Por eso hay que hacerse chequeos. Pero también existe esa premisa, ¿no? Hay un riesgo. ¿Cómo se llama el análisis de antígeno prostático específico? Sí, nos hacemos el antígeno prostático específico. Por ejemplo, las personas mayores. Si el riesgo de antígeno prostático específico es alto, bueno, pues no es necesario. ¿Y si él no se hizo esos análisis? Pues claro,
O sea, aquí está. Así es como resulta. ¿Y entonces qué hacer? Personas tan imprudentes que hacen esas cosas, luego se enferman, adquieren ciertas enfermedades y después transmiten su negatividad a todos los que los rodean, incluso a aquellos que en principio podrían hacer eso sin problemas. De eso se trata. Y cuando tenemos en nuestro círculo, por ejemplo, a una persona con la que podemos consultar, sí, protegernos y preguntar, bueno, ¿se puede o no? Él no pide consejos, sino que empieza a actuar. Eso lo lleva a malas independencias. Especialmente en las mujeres, la ausencia del ciclo menstrual ocurre sobre todo si usan medicamentos hormonales, ya que el ciclo y las hormonas cambian. Lo mismo. Por cierto, también quería preguntar, ¿qué opinas sobre el uso de farmacología en mujeres? Es terrible, es terrible. Eso puede suceder, pero solo si un doctor lo supervisa y entiende claramente lo que la mujer está haciendo. Y el fisicoculturismo femenino competitivo, el pesado. No. Yo estoy totalmente en contra, categóricamente. No me gusta eso. La mujer debe ser mujer. La mujer es un ser femenino, así debe ser. Mira, ¿sabes? Cuando, perdón por la expresión, ahí a los 25 ya tiene pómulos marcados y parece de 40. Eso es demasiado. Sash, trabajas en nutrición deportiva y tienes tu marca de suplementos. Tal vez sea obvio preguntar qué suplementos funcionan. Supongo que los tuyos, pero Oye, bueno, aquí de nuevo, ¿cómo empezó todo? Todo esto empezó cuando tenía un contrato con Pure. Dentro de Pure iba a salir mi propia línea de productos. Y en ese momento me preguntaron, ¿qué quieres? Yo dije, hagámoslo así, yo acepto, así he sido toda mi vida. Para mí era proteína, aminoácidos de cadena ramificada, creatina, glutamina, algo para las articulaciones, sí, y zinc, magnesio, ese tipo de suplemento, eso es básicamente todo. Y luego también estaba la L-carnitina. Me gustaba mucho la L-carnitina líquida, se vendía en las farmacias, me gustaba mucho, sí, la L-carnitina. Fui con mis tecnólogos y les pedí algo energético, pero que no fuera un preentreno. Sacamos la guaraná con buena dosis. Esos son los productos que lanzamos. En cuanto a lo que es para mí lo que he usado toda mi vida, por eso estos productos top se quedaron. Fue intencional, no tengo ganador de peso, para mí hoy ya no es necesario, solo los soldados lo requieren. Hoy en día obtenemos carbohidratos de la vida diaria, pero proteína de calidad y buena absorción no la conseguimos suficiente. Por eso la proteína es lo principal y los aminoácidos deben estar presentes. tomabas medicamentos de farmacia al prepararte o ahora. Sí, bueno, en primer lugar, vitaminas. No tengo vitaminas en mi línea y a veces tomo vitamina B1, B6, B12. También tomaba riboxina y meldonato. Ahora me aplico meldonato por goteo cada 6 meses. Es un medicamento que me gusta mucho. Por eso, todo depende de qué tan agotado esté. O, por ejemplo, si los análisis muestran que necesito algo, entonces lo uso y ¿Cómo evitas la coagulación sanguínea? escucha, muy rara vez. Y justo ahora hay un momento en el que me hiciste pensar en eso. Los indicadores estaban espesos, pero primero debo tomar precauciones. De nuevo, lo que quería decir, lo dijiste muy a tiempo. Al recibir los análisis, todos reaccionan de inmediato, ¿eh? Hay que revisar o analizar su dinámica. O sea, hoy, por ejemplo, la densidad de mi sangre salió alta, digamos 53, para mí eso ya es una situación límite. No había subido más allá de los valores de referencia de 49 de hematocrito. Para empezar, necesito entender por qué sucede. Normalmente es solo agua. O sea, me hice el análisis el lunes. El sábado estuve mucho tiempo manejando la moto, recorrí 700 kilómetros y no tomé agua. Además, el domingo también resultó que tomé poca agua. También comió sandía, que es diurética. Es posible que el hematocrito ya estuviera elevado al momento de los análisis. Por eso, durante esta semana debo tomar suficiente agua y ver qué pasa con él. Creo que volverá a la normalidad. La última vez que doné sangre fue cuando me preparaba y solo entonces se elevó. Cada 6 meses hago una extracción, pero solo eso. ¿Cómo? Se extraen 500 mililitros de sangre, se separan los glóbulos rojos del plasma y se reemplaza con solución salina de esa manera. No solo se drenaba, retrocito FRC sí. ¿Qué lesiones hay ahora, aparte de la conocida? Tuve el pecho desgarrado, hay una microlesión. Hace poco me desgarré el cuádriceps, pero eso literalmente fue algo que tronó al límite. Eso también lo considero una microlesión, de la cual me estoy recuperando y superando. Después sufrí una lesión fuerte. Al ponerme los patines a inicios de año me desgarré el ligamento aductor de la rodilla. Estuve fuera de ritmo un mes, pero me recuperé, todo bien. Sash, ¿hay algún arrepentimiento? Ah, sí, el principal en la vida. Es Mister Olimpia. Me fui a América obsesivamente, creí que me alcanzaría el tiempo, ¿no? También fue una buena experiencia. Me arrepiento, pero también fue una buena experiencia. Eran las competencias más importantes, pero mostré mi peor forma. O sea, tenía que haberme tomado eso más en serio. Sí, probablemente sí.
En 2005 tenía que haberme preparado un poco mejor para eso. ¿Cuánto tiempo antes del torneo fuiste allá? Por un mes. Pero de nuevo, en un mes, hacer forma cuando te vas, en un mes sigues estando gordo. No va a funcionar. Quizás se pudo hacer, pero eso fue en 2005. Sasha, eso fue hace casi 20 años. Bueno, no éramos tan inteligentes como hoy. Tengo una pregunta, puedes no responder. Sobre química, ¿viajaste a otro país por eso? No, los que se preparan y viven allá, obviamente lo consiguen ahí. ¿Y qué hacen los deportistas que no cancelan todo antes de los torneos, sino que vuelan allá 1 o 2 días antes? Compiten y en principio no necesitan química allá. Tú, por ejemplo, viajas 1 o 2 meses antes a Estados Unidos u otro país por primera vez, ellos lo compran ahí. Mira, no sé cómo lo compran ahora, pero en ese entonces no tenía problemas. Pero yo me aseguraba, tenía una receta, o sea, una indicación del médico de que lo necesitaba. O sea, yo me aseguraba de esta manera, oficialmente estaba hecho en 2 idiomas. Por eso, si me detenían, sí, lo tenía desempaquetado en el botiquín, que no es para la venta, porque por el uso no aplica el artículo. Antes todo era más sencillo, ahora no lo sé. ¿Cómo puede haber un artículo por uso? Eso lo resuelve un buen abogado. Porque, bueno, ya sabes, recetan terapia de reemplazo hormonal, el terapia de reemplazo hormonal existe y se usa. Hace una semana me llamó un conocido. ¿Tú también lo conoces? A un pariente lo atraparon, no sé si en Sheremetyevo o en Domodedovo, con ampollas abiertas. Creo que había testosterona y algún anabólico. Él pregunta si puedes recetarle. Primero, no tengo libro de recetas, así que no puedo recetar ahora. En segundo lugar, incluso si lo receto, eso es lo primero, y no son medicamentos de farmacia. ¿Dónde lo compró? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Entonces el problema es la receta, porque aquí hay medicamentos de farmacia. ¿Eso no es un problema? Amnadren, quizá lo que venden en la farmacia, eso por favor. ¿Anabolic? No. ¿De dónde lo sacó y qué tiene que ver con la terapia de reemplazo hormonal? Al final no le servirá. Si yo hiciera eso, hasta a mí me meterían a la cárcel. Correcto. Como médico solo puedes recetar lo que se vende oficialmente en la farmacia. Sasha y toda esa química clandestina que ahora se vende, ¿realmente la están haciendo en las cocinas? Sanechka, no lo sé, pero para mí es una catástrofe. Yo soy uno de esos. Cuando terminé, es decir, cuando toda esta historia comenzó, sabes, había un medicamento, sí, con el que me estaba preparando y resultó que otras personas me lo consiguieron. Que me dicen, pruébalo. Yo respondo que sí, pero pregunto si soy un conejillo de indias. Solo quiero lo que funciona. Él asegura, yo respondo. Bueno, yo digo, pues me lo dieron, y cuando pasó eso, el mismo propionato de testosterona, simplemente me descuidé, se me acabó, tuve que probar ese otro. Cuando empecé a probar el nuevo, bueno, perdón por la expresión, pero mi actividad sexual se incrementó varias veces en 2 días. Me pregunto, ¿qué estaba haciendo antes de eso? Y después de eso entiendes, cuando tú entrenas y los medicamentos te ayudan a equilibrar tu forma física. Son solo microcosas, preparación, solo fisicoculturismo. ¿Qué es eso? Mostrar la máxima capacidad humana de aumentar la masa muscular con el porcentaje mínimo de grasa. O sea, ahí la forma la consigues por unas horas, sí, y con la ayuda de la farmacología se logra. Perdón, en un solo medicamento debe estar exactamente el producto indicado, pero ahí, por la necesidad de ganar dinero, te ponen otra cosa y tú como probador llevas todo eso. Es simplemente una locura. Hoy en día esto pasa seguido. A menudo, cuando el producto es nuevo, lo hacen bueno, pero luego en algún momento empieza a cambiar. Y cuando te encuentras en ese laberinto, no está claro qué hacer. Muchos dicen, salió hinchado, sin prepararse, no logró la forma. No entienden que esa persona quizás se esforzó y quiso más. Existe el factor de la química, ¿sí? Esa persona tomó exactamente lo mismo, pero quizá la química no era de buena calidad. Todo puede ser, ya lo hemos experimentado y desafortunadamente. Por eso, uno de mis motivos para dejar mi carrera fue que en ese momento no estaba listo para ser probador a ese nivel. Eso también sucedió. Yo tengo un amigo y un pupilo. Probablemente fuiste el último al que ayudé a prepararse. Tuve varios pupilos. Ahí están Moscú, San Petersburgo, Rusia, campeones absolutos de Arnold Classic en categorías clásica y abierta, físico-culturismo y men's physique. He trabajado en varias categorías, pero no preparo mujeres por principios y hace tiempo que ya no entreno a nadie. Por ejemplo, Alexei Kuznetsov se me acerca y comenta que alguien en redes sociales escribió que no ganó con él. Primero, avanzamos a profesional. Segundo, ambos entendimos que no estábamos listos. Hay un límite, sí, que no estamos listos para cruzar porque es una persona que tiene un hijo, que tiene una madre.
Sí, ¿en qué aspectos aún podemos aprovechar el descontrol farmacológico, pero a qué precio de riesgo? Su vida, ni yo ni él estamos listos y muchos no lo comprenden. Estamos progresando, digamos, pero trabajamos, por ejemplo, en un formato donde a veces él me pregunta algo, me agradece, consulta con alguien llamado Boryusha y hace todo lo que depende de él. Puedo decir con certeza que la persona está haciendo su parte. Pero competir y arriesgar, por ejemplo, yo no soy ese tipo de mentor que está dispuesto a hacer un trato con su conciencia y apostar la balanza. No, bueno, lo repito una vez más. La discusión es sobre el deporte, pero quizá debamos enfocarnos en la longevidad, ya que no será interesante un campeón que viva poco o se retire pronto. Presten atención a cuántas discusiones hay ahora. Respeto mucho a Ronnie Coleman, pero imagina cuánta malicia hay ahora sobre eso. Que él se desmorona. Pero te lo digo así, yo lo vi cuando todavía era policía, ya cojeaba en ese entonces, ¿entiendes? Y no sé qué habría pasado con él si no se dedicaba a eso. Lo considero un grande. Grande, completamente grande, sin regodeo, pero la perspectiva hay que asumirla igual. Mucha gente cómo ve el fisicoculturismo. Si un fisicoculturista muere, entonces todos dicen que es por los esteroides. Y cuando muere una persona común, ¿eso qué es? Sí, por ejemplo, hace poco murió Joe Linder, ¿no? Un chico joven. Los jóvenes también mueren. Todos mueren, pero cuando muere un deportista, todos dicen que todo está mal. En nuestro trabajo, si un deportista va al hospital, todos dicen, Sanechka, te lo voy a decir así. Mi papá terminó en el hospital, estaba entre la segunda y la tercera etapa de cáncer. O sea, lo operamos, todo salió bien, todo estuvo bien. La enfermera pregunta, ¿es por los suplementos deportivos? es especialmente gracioso cuando lo dicen las personas al mismo tiempo. Sí, eso, en primer lugar. En segundo lugar, entiendes que lo que estamos usando ahora, como la misma proteína, es la misma materia prima con la que hacemos la comida para bebés. Bueno, en realidad la gente empieza a tomar decisiones para la sociedad sin siquiera entender la situación. ¿Con qué frecuencia te pasa eso en la medicina? Ya hasta me da miedo imaginarlo. Incluso, Sash, dos preguntas finales. La primera, ya escuché sobre tu mayor decepción. Ahora dime cuál es tu mayor logro. ¿de qué estás orgulloso? Me encanta el 2003, cuando gané el campeonato de Europa y la presentación con Ronnie Coleman y Kotler. En ese momento fue así, ¿sabes? Abrí una ventana para los chicos rusos, sí, porque sentía que todos veían a América en un nivel distinto al nuestro. O sea, era algo inalcanzable, inalcanzable. Y cuando logré ir a la Olimpia y obtener la calificación, salí 2 veces en la portada de Flex, sí, ruso, pero vivía aquí y el dinero lo mandaban acá. Todo eso se volvió alcanzable. Yo considero que eso es un gran logro. El campeonato europeo es preparación, no la victoria, sino el camino hacia ella. Cuando regresé al deporte después de la descalificación, ese periodo fue increíble. Cuando, sabes, tenía mi rutina bien establecida, todo era claro, la farmacología era mínima, el resultado fue colosal, tanto que Universal lo notó y aparecieron contratos. En ese momento estaba en el escenario. El himno sonaba en mi honor cuando me premiaron. Sabes, tenía lágrimas en los ojos y eran porque no sabía qué hacer al día siguiente. Lo importante no es la victoria, sino el camino hacia ella. Hoy les comparto esto a todos los chicos. Si hoy diste todo de ti, tarde o temprano te lo van a reconocer. Tal vez no con una medalla de oro, pero vas a ser valorado. No importa cómo hables de ti, sino cómo te reconocen y cuánto vales en este mundo. ¿Qué les aconsejarías a los chicos? Ahora hay un gran problema que muchos chicos creen que por algún programa interno la mayoría no logrará nada en la vida ni será nadie. Algunos por naturaleza sienten que son únicos por dentro, de exclusividad, y todo está en su poder, todo está en sus manos. A esos chicos que no piensan así y no aspiran a eso, ¿qué les desearías en su vida? ¿Cambiar? Primero, modificar el entorno en que están. Ante todo, cambiar frecuentemente el entorno. Simplemente intentar convivir con otras personas, porque nuestro entorno nos desmotiva mucho. Si caes en un entorno de personas tóxicas, tarde o temprano tú también te volverás tóxico. Si caes en un entorno de personas exitosas, ellos te van a levantar de todas formas. Lo principal es interesarles, seguirlos y aspirar a ser como ellos. Si quieres entrenar y estar en algún lugar para llegar más alto, entrena con quienes ya lo están. En su momento yo entrenaba en Hércules y siempre observaba a Vishnevsky pensando cuándo vendría. Había un club llamado Ivada donde los chicos entrenaban. Ahí estaba Lev Lebedev, quien fue al Mundial y quedó sexto entre los juniors. Así es, mi meta fue ganar el campeonato mundial
Siempre debía estar cerca de esos chicos, los observaba, espiaba y me cambiaba con ellos. Ese es el olor a sudor, todo eso es parte del proceso. Tú cambias tu entorno. Si yo hubiera entrenado con los chicos de la calle, ya sabes cómo son. ¿Cómo crees que estaría internamente? No, si no te gusta la vida que tienes hoy, debes buscar el entorno al que aspiras. Eso es definitivo.